Antes de que empiece este capítulo, simplemente queríamos comentar que hemos perdido los 2 capítulos anteriores. Digo esto porque este capítulo que vais a ver es el capítulo número 5. Hemos tenido la mala suerte de que se nos ha estropeado un disco duro donde teníamos los 2 capítulos anteriores y lamentablemente hemos perdido estos 2 episodios con 2 pedazos de invitados que reharemos en un futuro. Y aparte, en este episodio tenemos algunos problemillas de audio que esperemos que no os moleste. Inshallah lo mejoraremos en un futuro. Así que sin más dilación, espero que disfrutéis del capítulo. ¿Por qué le tiene España miedo a ese pasado islámico? Eres español muchas veces sin haber nacido aquí, pero eres mucho más español que muchos españoles, y algunas veces los más anti-españoles son aquellos que han nacido aquí en España. Cuando dices, eso es un trabajo de moro, ese es un trabajo excelente, impoluto. Es como decir ahora un reloj suizo o un coche alemán. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a la última Medina, episodio número 5. Hoy estoy aquí con mi hermano una vez más, presentando este podcast muy especial también, como todos los que estamos trayendo. Tampoco queremos hacer de menos a los demás invitados, pero hoy tenemos un invitado que creo que nos va a dar una visión bastante diferente sobre algunos temas que vamos a tratar. Estoy haciendo un poquito de hype. Pero hasta ahora, ¿qué te está pareciendo lo que es el podcast, Dali? ¿Cómo lo estás viviendo? Estábamos hablando por privado y que me has dicho que lo estabas disfrutando bastante, ¿no? Sí, a ver, te lo he dicho ya unas cuantas veces. Yo me lo estoy pasando muy bien. Yo le decía, mira, salga como salga el podcast, yo me lo estoy pasando bien porque hay gente interesante, son conversaciones interesantes. Yo me lo paso como un niño, la verdad. Bueno, te lo he dicho ya fuera de cámara, lo digo ahora dentro de cámara. Yo no sé, ¿tú cómo te lo pasas? No, hemos dicho que nuestro objetivo no son las visitas. Nuestro objetivo es que llegue el mensaje y con que le llegue a una persona ya está más que cumplido el objetivo. De hecho, ya le ha llegado a una persona porque hoy se publica el podcast, pero sin querer lo habíamos publicado antes en Spotify y alguien muy listo lo ha buscado, se lo ha escuchado y me ha escrito, me ha dicho, oye, me ha gustado mucho el podcast, espero que haya más podcast. Con lo cual, bien, tenemos buen feedback y vamos a seguir continuar. Otra cosa que quería decir y comentar sobre nuestro podcast. Este podcast, y lo hemos comentado en el episodio anterior, es autofinanciado. No nos financia nadie, no hay ninguna asociación, no hay ninguna entidad. Lo financiamos desde nuestros propios bolsillos. Lo comento sobre todo porque antes de publicar los programas nos han dicho algunos hermanos no, nos ha dicho un hermano, oye chicos, espero que esto no sea con ánimo de lucro, etcétera. Y me dejó pensativo esta idea, sobre todo porque hemos estado con algunas personas que son súper inteligentes, son doctores, investigadores, que invierten su tiempo de forma gratuita para la comunidad, que incluso muchas veces dan charlas de forma gratuita y que el problema es que algunas veces no se pueden ni llegar a ganar la vida con su trabajo, ¿no? Y que si tuviésemos más gente así que se ganase la vida, pues seguramente sería mejor para la comunidad. Entonces, yo creo que este tipo de plataformas, y esto ya es una opinión personal, en mi caso yo me gano la vida perfectamente, esto es algo que hago como un aporte. Creo que tenemos que apoyarnos más, es decir, en otros países como el Reino Unido, en Francia, se apoyan, se financian y ayudan a aquellas personas que están buscando el ilm, porque cuanto más gente haya buscando el ilm para la comunidad, va a ser muchísimo mejor. Entonces, cuando veáis que un hermano está emprendiendo dentro de esto, está abriendo un podcast, un programa, está trayendo a otros investigadores, está haciendo un evento, quiere divulgar más sobre el Islam, pues intentar apoyarle, aunque no sea solo simplemente económicamente. Gracias a Dios hoy simplemente tenéis que darle a like, compartir, suscribiros y es algo muy sencillo. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Bueno, y hacer dua, que es gratis. Gracias a Dios, es gratis. Hacer dua es gratis. Y hoy tenemos con nosotros a Dr. Ahmed Qaddor, que es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y aparte es miembro de la Sociedad Española Lingüística y de la Asociación de Historia de la Lengua Española. Mashallah, mashallah. Lo ha conseguido mi hermano. Todos los invitados hasta ahora los ha conseguido todos mi hermano. Cuéntanos un poquito más, aparte de Ahmed Qaddor, que tú has hecho ahí toda la investigación previa y nos presentas al invitado, que eres tú el indicado para presentar. A ver, tenemos ya varios, bueno, creo que desde el principio todos nuestros invitados tienen un currículum enorme. El profesor Ahmed Qaddor no es distinto en el sentido. Podría decir muchas cosas de ti, las líneas de investigación que llevas, lo que has hecho en la academia, lo que has hecho por la comunidad, pero no voy a hacer eso.
lo que voy a hacer es preguntarte Haces qué bien. tal. Así que respóndenos, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento y creo que bueno, es refrescante ver iniciativas, mashallah, como la que estáis teniendo y la verdad que desde el primer momento con el trato exquisito que habéis tenido conmigo personalmente y sobre todo pues eso, que estamos aquí en plan pues mucho más informal. Eso no quiere decir tampoco que las cosas que vamos a hablar pues no van a ser formales, pero sí que es verdad que el formato pues me siento muy cómodo y estoy, mashallah, Claro. muy bien y agradezco muchísimo, como no podía ser de otra manera, pues la invitación. Claro, darte las gracias por estar aquí, porque sé que tienes un horario muy difícil. Dar gracias al hermano Mohamed, que está detrás de cámara, que también me ayuda con estos invitados. Y quiero hacerte una pregunta que a mucha gente pues, tendrá en mente, y voy a ser cruel con esto. Pero leo por aquí, doctor en Filología Hispánica y miembro de la Sociedad Española de Lingüística y de la Asociación de Historia de la Lengua Española. ¿Qué hace alguien llamándose Ahmed, que parece ser moro, siendo doctor en Filología Hispánica? Y, o sea, ¿cómo casa eso? Pues eso pasa muchas veces cuando uno se enfrasca en un idioma que le encanta muchísimo. Yo empecé a estudiar el español, fíjate, desde el instituto, allá hace 2 días, vamos, o sea que hace poco tiempo. Entonces es un idioma, subhanallah, en el que caí, parto de lejos para explicar esto porque es una historia interesante. Yo era muy malo en idiomas, pero malo no, nulo. Y tenía una profesora, subhanallah, que siempre creía en mí y me decía, no, Ahmed, tú eres muy bueno para los idiomas. Digo, sí, estaba en la selectividad. Yo le decía en el primer trimestre, si sacaba 1 en francés, 2 en inglés y en español, pues medianamente bien, pero como era un 9 de 20, ¿vale? Estamos hablando de... Y me decía, no, sé que tienes capacidad, mashallah, y tal, y creo en ti, creo que tal, y que creo que vas a seguir. Entonces yo elegí, pues, letras, filosofía, letras y tal, y a mí me encantaba la literatura, sobre todo la literatura árabe, la historia árabe. Y fue ella, pues, lo que es el equivalente aquí a la Consejería de Educación, cambió mi nombre de especialidad de pues, literatura árabe a español y me puso en la especialidad de español sin mi consentimiento. Claro, en su momento yo, claro, me tiraba de los pelos. Y luego ya poco a poco, pues, alhamdulillah, empecé un poco, pues eso, a enamorarme de los idiomas en general, en español en particular. Hice la licenciatura en español. Posteriormente vine aquí con una beca del Ministerio de Exteriores en España, que son becas que se dan a nivel internacional. Yo salí el 4º a nivel internacional y bueno, pues me vine aquí con una beca, pagado, billete de avión, mashallah. Yani no he sufrido aquello que suelen sufrir la gente pues cuando viene aquí. Alhamdulillah, durante 3 años y medio, cómodamente, con mi nómina del ministerio y haciendo mis estudios. Hice el postgrado, hice el doctorado y luego pues empecé toda una línea de investigación y ahí es cuando empecé pues eso, a enterarme, pues aquí si eres filólogo o eres lingüista, pues la Sociedad Española de la Lingüística, por ejemplo, pues es una de las autoridades que están, pues te asocias y, por supuesto, pues tienes cada 3 años, tienes que participar en los congresos y tienes que publicar artículos y estos artículos pues son de una exigencia tremenda, o sea, no cualquiera puede publicar, simplemente por las exigencias académicas y luego lo novedoso que puedes aportar tú en una sociedad en la que todos son españoles, todos son catedráticos y el más joven pues tendría sus 50, 60 años dedicado solamente a la lengua española. Y a partir de ahí pues me embarqué en ese proyecto, en estas 2 asociaciones y aparte de otros proyectos en los que alhamdulillah estoy ahora mismo. Mashallah. ¿Qué tan importante es tener buenos profesores y profesores que nos sepan guiar? Lo estaba viendo el otro día en un vídeo que saltó en un TikTok un chico que decía que una profesora le salvó la vida, pero que sin embargo a otro amigo suyo una profesora le destrozó la vida. Entonces al final es tan importante la figura del profesor y sobre todo en tu caso, ¿no? Que si esa profesora no hubiese apostado por ti, bueno, tú también entiendo que eres profesor. Ahora mismo sí, o sea, aparte de dar clases, yo soy ahora, dirijo una revista académica, Esperia, Culturas del Mediterráneo, soy traductor, intérprete, traductor judicial y entre otras muchas cosas, pero en el sentido de que uno intenta no desvincularse del mundo académico, del mundo de la cultura, del mundo... Nos estás haciendo sentir pequeños, Ahmed. No, el pequeño soy yo, pero simplemente... ¿Cómo pequeño eres tú? No, pero simplemente a veces, si uno cree, yo nunca lo he creído, pero bueno, si
alguna palabra, y más que la persona es el poder de la palabra. Y a veces cuando a lo mejor tú dices una palabra no te das cuenta, y a lo mejor una persona la escucha y dice, subhanallah, pues esto pues yo lo voy a hacer. Entonces, más que la persona, ojalá que nuestras palabras sean de inspiración a la gente. De acuerdo. Te iba a comentar, Ahmad, teniendo todo tu background dentro de la Academia Española, dentro de toda la investigación que has hecho, has estado aquí, nos has comentado antes fuera de cámara, desde los 22 años, quiere decir que has pasado buena parte de tu vida aquí en España y me has hablado español, te lo he dicho antes fuera de cámara, que lo hablas perfecto, sin acento, sin ni nada. Te iba a preguntar, una pregunta que nos hacemos desde una perspectiva de jóvenes españoles nacidos aquí pero con orígenes de marroquíes, ¿qué es ser español? Muy bien. Me encanta esta pregunta porque tengo todo un taller respecto a esto, ¿no? A este tipo de preguntas. Yo tengo un decálogo de preguntas. Decálogo son 10 preguntas que son que determinantes. ¿No? Pero estas ya son talleres que trabajamos con los jóvenes en diferentes mezquitas en toda España y en diferentes asociaciones. Y una de las preguntas es esta. ¿Qué es ser español? ¿O eres español primero o eres musulmán primero o eres español? Y son de las preguntas, para mí, desde un punto de vista intelectual, es de mala calidad, porque a un español no se le pregunta qué es ser español. Y ser español es una nacionalidad, ser musulmán es una religión, y por lo tanto, pues nunca se deben plantearse la misma pregunta, ¿no? El hecho de ser español, por supuesto, puede ser español por el hecho de haber nacido aquí, sin sentirte español. Eres español muchas veces sin haber nacido aquí, pero eres mucho más español que muchos españoles. Y algunas veces los más anti-españoles son aquellos que han nacido aquí en España. Entonces, es una idea, es la cultura del país, naturalmente, cuando digo la cultura, de ser un ciudadano circunscrito a la Carta Magna, la que nos rige a todos, y por supuesto todas las leyes emanentes de la Carta Magna, pero también somos ciudadanos críticos. Cuando mi país, España, hace algo a nivel nacional o internacional como ciudadano y veo que algo que está haciendo no es correcto o no se ajusta a una serie de principios del derecho internacional o simplemente de la cultura española, tengo que ser crítico. Entonces, el hecho de ser español no debe impedir la autocrítica tanto desde un punto de vista político como desde un punto de vista cultural o incluso desde un punto de vista social. Y por lo tanto, amar a un país, pertenecer a un país, es absorber esa cultura, naturalmente filtrando las cosas buenas que a ti te parece que te hacen crecer personalmente y a tus hijos, en el caso de la gente que tenga hijos, y naturalmente por rechazar todas aquellas cosas pues que no concuerden, digamos, con ciertos principios culturales, sociales o incluso políticos. Con respecto a la cultura española, hace poco, estuvimos mi hermano, yo y unos amigos comiendo y siempre sale esta pregunta que el siglo pasado fue muy grande en España, ¿qué es ser español? Y tienes un montón de filósofos, Unamuno y tal, que es la cuestión de qué es ser español. Mencionas la cultura española y tenemos ahora todo este debate de estos musulmanes vienen aquí, vienen a cambiar nuestra cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Es algo estático? ¿Es algo que no cambia? ¿Qué es la cultura española? ¿Qué incluye? ¿Qué dejamos de incluir? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ser? ¿Qué es la cultura española? Claro, la cultura... En primer lugar, definir la cultura es el conjunto de las experiencias que una comunidad, que una sociedad va adquiriendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tienes el espacio, tienes el tiempo, tienes el tercer elemento, que es el ser humano, la persona. La cultura, por decirte algo, en el País Vasco, que es española, no es la misma que la cultura en Huelva, que estamos siendo en la misma circunscripción geográfica. Y por lo tanto, cuidado con muchas veces desde un discurso oficialista o oficial o político, si quiera definir la cultura desde un corte social, ideológico, espiritual único, y cualquier persona que salga de estos parámetros ya no es español. Estamos viendo con gente que no tiene nada que ver con la orientación espiritual musulmana que les están sacando de España. Es que no son españoles porque es que creen parte de la política o hay algo en la política que hacen o dicen o luchan por unos propósitos políticos que les saca de este parámetro. Y entonces España muchas veces, a mí me preguntan muchas veces, ¿usted se siente español? Digo, sí, yo soy español. Dice, pues es que no se lo nota mucho y tal. Digo, ¿en qué? No se me nota. Y luego me dice, ¿quiere usted a España? Digo, ¿cuál de las dos? Entonces, apropiarse de las definiciones de los términos. Defíname usted lo que es España. Y le diré yo qué tipo de español soy. Defíname usted lo que es la cultura. Le diré yo qué tipo de cultura tengo. Y defíname usted la sociedad española y le diré yo en qué parte de la sociedad española soy. Y por lo tanto, a veces te lanzan las preguntas y parece que tú tienes que descifrar
estos parámetros y estas definiciones y luego tienes que luchar y justificar cómo tienes que ser español. Yo soy español con el DNI, punto. Yo, el de extrema derecha y el de extrema izquierda y el presidente del gobierno. Si se le pregunta al presidente del gobierno, ¿es usted español? Sí, demuéstremelo. Tome usted mi DNI, punto. Desde un punto de vista del ordenamiento jurídico, estamos de acuerdo. Ahora, desde el punto de vista cultural, yo puedo ser amante de, yo qué sé, de México, de la cultura mexicana, siendo perfectamente español. Y por lo tanto, muchas veces, y con eso cierro ese punto, muchas veces con el ánimo de querer incluir a una persona, queremos dibujarlo de una forma que le excluimos sin darnos cuenta. Lo decimos sobre todo porque hay parte de la sociedad o una minoría de esta sociedad que a la hora de hablar de los españoles directamente te excluyen por pertenecer a una práctica religiosa, por pertenecer a un partido político diferente, por tener unos gustos incluso de comida diferentes, ¿no? Porque a veces, y siento decirlo de esta manera tan absurda, ¿no? Pero hay algunas personas que para ellos ser español es tener cultura judeocristiana, comer jamón y que te guste bailar flamenco. Y si no te gustan ninguna de esas cosas o no practicas esa fe, etcétera, enseguida te conviertes en no español. Entonces hemos visto muchos discursos, sobre todo lanzados desde la derecha, ¿no? Que en este caso, bueno, muchas veces extrema derecha, por ser justos, que asientan sus bases en estos jóvenes que dicen que son españoles, que en cualquier momento van a decir que son marroquíes y van a traicionarnos con España. Miradles, no son los suficientes españoles porque, uno, no comen jamón, dos, son musulmanes y aquí el Islam no tiene nada que ver con España, tres, no tenemos nada en común, su cultura nos opaca, etcétera. Realmente, la pregunta es, ¿tiene que ver el Islam con España? Y antes de que respondas, has dicho algo muy interesante. Que a mí esta sospecha, sobre toda esta gente que practica el Islam en España y ha nacido en España, a mí ya me suena esto. Yo creo que ya hemos vivido esta historia de, oye, que esta gente que dice que son españoles, tenemos que sospechar de ellos. No son lo suficiente. Somos los nuevos moriscos. A mí me suena esto, a mí me suena un poco a... Nos contarás. Es verdad. Es que has evocado tantos temas. O sea, es verdad que parece un tema, pero es que son diferentes temas, o es un tema bastante complejo. O sea, en primer lugar, yo, la primera persona que me pregunte esto, digo, lo que insisto, ¿no? O sea, defíname usted esa cultura española. Si usted me la define, vamos a hablar de ella. En primer lugar. Segundo lugar, por error, muchas veces se asocia el Islam a la inmigración o el musulmán a la inmigración. Y eso no es verdad porque tenemos más de 500.000 musulmanes que son retornados al Islam o reversos o conversos, o depende de cada uno cómo le guste llamarlos. Para mí son musulmanes y ya está, no tiene ninguna otra calificación. Y son 500.000 personas. Y estas personas también son extranjeras. Ese es el primer elemento, que no tenemos que absorber este discurso. En primer lugar, el Islam forma parte de Europa, no ahora, desde ya hace más de 550 años. En segundo lugar, cuando una persona tiene una orientación espiritual, es ciudadano del mundo, y eso lo reconoce la Carta Magna de Naciones Unidas. Y en tercer lugar, el hecho, y en el decálogo de las preguntas que tenemos, lo de ¿por qué no come usted jamón? Entonces usted no es tan español. Digo, soy tan español que me como tortilla de patatas, veo el partido del domingo y me echo la siesta. ¿Qué le parece a usted? Entonces, muchas veces son preguntas esencialistas, reduccionistas, del patrimonio tan grande de España, ¿me lo reduce usted solamente a comer y no comer jamón? Mi siguiente pregunta, yo no como jamón, ¿afecta esto a nuestra convivencia? No tomo alcohol, jamás he bebido alcohol. ¿Afecta esto a nuestra convivencia? Alhamdulillah, he trabajado desde que he llegado a España y he estudiado en universidades españolas, he trabajado en empresas españolas, compañeros españoles, jamás he tenido ningún problema por el mero hecho de tener una práctica espiritual que a mí me nutre espiritualmente. Y por lo tanto, si algo afecta a nuestra convivencia, vamos al ordenamiento jurídico que tengamos y a las diferentes leyes, y cualquiera de los dos que infrinja una ley o transgreda una ley, vamos a tener una institución en la que entre los dos va a poner orden. Y mientras que no haya ese desorden, pues oiga, usted puede tener o puede comer lo que quiera. ¿Qué pasa? ¿Que el que come caviar es mucho más español que es el que come un bocadillo de queso? Y por lo tanto, nosotros desde un punto de vista como ciudadanos críticos con esta cultura debemos, en primer lugar, definir los conceptos. Y en segundo lugar, en qué afecta un comportamiento o a otro a la convivencia de la sociedad española. Nada más que eso. Es que me ha parecido me gusta mucho ese acercamiento, pero parece ser que a ambos lados del espectro político le interesa que los musulmanes de origen inmigrante se sigan definiendo por inmigrantes por generaciones y las generaciones. Porque por un lado,
quieren que seas el otro, porque el otro es ese que viene aquí, te pide derechos y claro, ya tenemos un enemigo público y alguien al que señalar. Y luego, por el otro lado, no quiero mencionar, pero bueno, creo que se deduce, por el otro lado es ese otro pobrecito que tenemos que ayudarle, tiene que depender de nosotros y le podemos insertar o forzar ciertas ideologías que nos interesan. Claro. Entonces parece ser que a todos les interesa que el musulmán siempre sea, o lo islámico siempre sea algo que viene de fuera. Incluso dentro de la propia comunidad hay personas que se definen mismamente, jóvenes que dicen, oye, yo soy español, y otros jóvenes dicen, tú no puedes ser español, ¿no te ves que eres diferente a los demás? ¿O no ves que no encajas? ¿O no ves que no puedes? ¿Por qué no? Claro, eso es una dicotomía muy antigua, no es solamente en España. España copia un poco lo que está pasando en Europa. La dicotomía es el otro y, en segundo lugar, el extranjero. La palabra del otro es siempre para identificarse y tratar un poco, desde un punto de vista político, que es lo que más se utiliza, es tratar un poco hacia una perspectiva mucho más electoral. Está pasando en Francia. Y en Francia, en cuanto se sabe perfectamente que ha empezado la campaña electoral cuando se empieza a hablar de los musulmanes, de los inmigrantes. Estamos hablando de 6 millones de personas en España musulmanes y, en segundo lugar, el 95%, ayer lo estaba revisando, el 95% son franceses nacidos en Francia de tercera y cuarta y quinta generación. Entonces, esa es la primera parte de esa dicotomía. El segundo es lo que llamo yo infantilizar a la comunidad musulmana, cosa que hacemos nosotros mismos, ¿no? A veces, muchas veces, cuando hablamos después de yo la llamo la primera generación que ha nacido aquí, es verdad, la segunda en cuanto al origen, pero la que ha nacido aquí es la primera generación que ahora está teniendo sus 20 y tantos años, sus 30 y sus 32 años. Y la llamamos siempre los jóvenes musulmanes y la comunidad joven y hay que hablar con los jóvenes. No, discúlpeme, es que no son tan jóvenes. Es que son empresarios, son emprendedores, son abogados, son jueces. Todavía se han presentado varios a las oposiciones y parece que no les dejan pasar, a pesar de ser muy competentes. Pero sí que es verdad que están en la administración pública, hay médicos y médicas y tenemos hermanas, mashallah, que están en el top. Pero en el top es verdad que a veces directa o indirectamente se invisibilizan, pero bueno, tiempo al tiempo, porque ese es un crecimiento de la sociedad. En esa dicotomía nosotros tenemos que tener claro una cosa. Tenemos que tener en primer lugar claro que somos ciudadanos españoles, que nos rigen las leyes españolas. Tenemos que dominar el idioma. Yo tengo la teoría de las 3 L's y de las 3 C's. Las 3 L's es la lealtad al país, es el dominio de la lengua y el respeto a las leyes. Las 3 C's es ser o tener el compromiso con la sociedad española, es ser ciudadano español, y tercero es el co-desarrollo social. El co-desarrollo social tengo que ser un elemento que aporta elementos positivos, un add value a la sociedad española. A nadie aquí en la sociedad española le molesta que un Benzema viva en Somosierra y que juegue en el Real Madrid. Benzema tiene barba, tiene cara de moro de toda la vida y es musulmán. ¿Para qué nadie le molesta? ¿Por qué? Porque es un valor añadido. A que nadie le importa que Zidane en su momento era el mejor jugador y el más pagado aquí en el Real Madrid. También doy el Real Madrid porque estamos aquí en Madrid, pero si no podría ser cualquiera. No le molesta, ¿por qué? Porque eres un valor añadido. ¿No os ha pasado quizás, no sé si es vuestro caso, pero seguramente los que nos escucharán nos podrán comentar, te pasa alguna vez y te dice, es que no pareces español. Bueno, ¿no? muchísimas. Y algunas veces cuando te ven te dice, pero es que eres musulmán, pero es que eres un poco diferente a lo que yo conozco. Sí. Tú no eres igual. Tú no eres igual. No eres como los demás, o es que no pareces marroquí, o algunas veces hablando, No pero pareces español. Claro, pero no tienes, no, incluso de la forma, intentan que sea un refuerzo positivo, ¿no? En plan rollo, Claro. oye, es que no pareces marroquí, y entonces piensas, claro, entonces parecer marroquí, ¿qué será? En plan, que tengo que llevar Claro. un chándal Exactamente. roto y con una riñonera y Sí. asustar, o puedo ser de origen marroquí. ¿Qué es realmente todo? Entonces, al final, ellos entiendo que ellos intentan hacer como de buena fe, como refuerzo Claro. positivo, pero al final es un prejuicio que hay dentro de. Sí, y los prejuicios y los estereotipos, que hoy se lo decía a mis hermanos, lo que traen implícito es la perspectiva de manera silenciosa. O sea, los estereotipos tienen Claro. una perspectiva de manera silenciosa. Cuando yo hablo del marroquí, como ha dicho, el marroquí con el chándal y no sé qué, y que delinque, quiero responder también a lo que has dicho, que a mí me parece muy, muy curioso, que el tema de ser musulmán, español, que aporta a la sociedad, respeta el régimen jurídico español y hace todo lo que tiene que hacer, no es a pesar del Islam, sino que es por el Islam. O sea, el Naturalmente. musulmán allá donde está es una bendición para la sociedad. Allá donde está el musulmán es una bendición. Ayuda a su vecino, ayuda a la comunidad, trata de ser
un beneficio, trata de no dañar a la gente con su lengua. Y luego, famosamente, el Corán dice, Ya ayyuhalladhina amanu ufu bil uqud. O aquellos creyentes, cumplid vuestros contratos. Aquel que está aquí en España está obligado a respetar el régimen jurídico, Por pero supuesto. por el Islam, porque tienes que respetar la ley de aquel país donde se halla el musulmán. Y si no estás de acuerdo, genial, te puedes Claro. ir, sin ningún problema. Totalmente de acuerdo contigo, y para reforzar tu argumento, que me encanta que lo hayas sacado, el musulmán tiene, desde el punto de vista espiritual, por supuesto ciudadano, pero desde el punto de vista de las referencias espirituales, todos los elementos del add value que estamos hablando ahora mismo para aportar a la sociedad. Vivimos en una sociedad, fíjate, te voy a hacer un diagnóstico muy rápido y cómo el musulmán puede aportar a esto, ¿no? Con hechos fehacientes. Vivimos en una sociedad en la cual los padres, o los perros, mejor dicho, los tenemos en la cama, pero los padres en las residencias. Vivimos en una sociedad en la que un chaval se machaca en el gimnasio y tiene los bíceps, abdominales, tienen de todo, pero es incapaz de subir una bolsa de compra a una señora a un segundo o un tercer piso. Vivimos en una sociedad en la que un teléfono móvil es mucho más importante que, por relación afectiva, y esto está demostrando ahora los estudios científicos, que una relación afectiva con tu hijo. El musulmán, aquí tenemos textos clásicos que nos ordena, incluso obligatoriamente, a comportarnos de esta forma. Pero también vivimos en una sociedad en la que tenemos muchísimos trabajos, 2 algunas veces, en la mayoría de los casos, y media jornada, y intenta la gente como tener más trabajo. Sin embargo, no tienen la economía suficiente. ¿Cómo el Islam puede aportar a eso? Hablamos del medio ambiente, cómo el Islam puede cuidar del medio ambiente. Hablamos del tema, por ejemplo, incluso de las prisas. Y decía, estuve en Sudáfrica hace bastante tiempo y una de las reflexiones en África, ¿no? Cuando llegas a África, la primera cosa que te dicen, a Sudáfrica, ¿no? La zona esta, en inglés te dicen TIA, This is Africa. O sea que estamos en otro mundo completamente diferente. Y es verdad, yo iba cogiendo taxi muy rápido y decía, ¿por qué? Si vas a llegar tarde igual a todos los sitios. Y es verdad. Y luego decía, es que en Europa tenéis los relojes, nosotros tenemos el tiempo. Totalmente. Exactamente. Vosotros tenéis las casas muy buenas y tal, pero nosotros tenemos los hogares. Y en el aeropuerto de Johannesburgo, algún día si vais, hay un letrero muy grande que dice, si quieres ir rápido, vete solo. Sin embargo, si quieres llegar lejos, vete acompañado. Qué bueno. Y esa es la parte, digamos, como musulmanes ciudadanos debemos aportar a esta sociedad. Sí, no, totalmente. Yo creo que al final, como tú has comentado, las generaciones que ya han nacido aquí tienen este chip, ¿no? Que lo tienen ya introducido y que al final han... Creo que muchas veces tiene que ver con tema educativo. Es decir, ha habido padres que han venido aquí que por circunstancias no han podido tener un acceso a la educación y al final tampoco han podido darle o pasar esa educación, y lo comentábamos en el anterior podcast, a sus hijos. Entonces, el acceso a la educación es algo tan importante porque obviamente eso es lo que al final acaba definiendo a los jóvenes, y por eso creo que muchas veces hace hincapié España en aquellos jóvenes que llegan, a lo mejor incluso menores, hasta que no acompañados, en darles una educación, porque es la única forma de luchar contra que un joven se rebele o que acabe desviado, etcétera. Entonces, yo la única diferencia que veo entre un musulmán que no actúa bien y un musulmán que actúa bien es la educación, tanto en casa como fuera de casa. Entonces, eres capaz de definir de fuera cuál es la problemática que hay y por qué esta persona está actuando de esta manera, ¿no? Que incluso hay algunos padres que, de no tener esa educación, ¿no? Pues utilizan los argumentos de esto es dar Islam, esto es dar el kofr, esto es dar... Y que no tienen ningún tipo de lógica, ¿no? Porque si estamos viniendo a un país, o nuestros padres, porque nosotros ya hemos nacido aquí, nosotros no hemos decidido nada, nosotros ya somos españoles y nos acogemos a la ley. Eso es su trabajo, ¿no? Habéis nacido aquí. Si nuestros padres vinieron aquí y les acogieron y les dieron o sea, les facilitaron con mucho... La gente no puede negar lo que ha hecho España por muchas familias, eso es innegable. Y las familias por España. Y las familias por España, correcto. Es recíproco. Recíproco, exactamente. Pero de alguna forma u otra, el hecho de que les haya acogido, les haya dado una educación que no tenían en sus países, no solo Marruecos, sino otros países, les ha dado un futuro que tú también tienes un compromiso para cuidar eso, para que otras personas que sigan viniendo lo sigan teniendo, y para que los demás ciudadanos en convivencia, bueno, que es que nos han enseñado a mí desde pequeño por lo menos, convivir con los vecinos, el respeto, no hacer ruido, no hacer tal. Y eso es lo que realmente define al musulmán. Pero claro, lo que vemos afuera es que lo único que parece que se le da propaganda por los medios es lo que no es el musulmán, las minorías. Exactamente, pero es que has puesto el dedo en la herida y en la llaga,
porque muchas veces en los medios de comunicación, no todos, pero buena parte de ellos, vende mucho más. De hecho, hay un refrán en la Facultad de Periodismo, eso es lo primero que te enseñan, es que no dejes que la realidad te estropee un buen titular, ¿no? Si tienes un buen titular y la realidad está ahí, pues cambia lo que sea para que, digamos, ese titular salga bien, ¿no? En ese sentido, sí que es verdad que hay gente que viene, en primer lugar, por supuesto, por necesidad. Hay 1001 explicaciones. Sí. No tiene nada que ver con el Islam. El hecho de que la gente emigre de un país a otro, el Islam ahí no tiene absolutamente nada que ver. Hay conflictos geopolíticos, geoestratégicos, hay una explotación de unos países que realmente pues tienen sus recursos, pero porque hay presidentes corruptos, financiados y apoyados por determinadas potencias en Europa, en la Unión Europea, pues que dejan estos dictadores ahí y explotan y literalmente chupan la sangre de la gente que está allí. Y por lo tanto la gente dice, oiga, es que el dinero que debería recibirlo aquí o el patrimonio que debería recibirlo aquí es que está en Europa porque los poderes... Estoy hablando un poco esencialista, ¿no? De una forma un poco más, bueno, más simplista. No deja de ser una realidad, ¿no? Que al final África a día de hoy sigue... O sea, perdona, Francia a día de hoy sigue explotando a algunos países africanos, pues no deja de ser una realidad que como europeos vivimos como vivimos gracias a que el resto del mundo vive mal. Y ahí es donde como ciudadanos, donde había empezado yo mi discurso, como ciudadanos españoles, cuando tu país hace algo que no está ajustado al ordenamiento del jurídico internacional, debemos actuar. ¿Cuándo hemos actuado nosotros para salvar o para al menos hacer una crítica a lo que están haciendo los países europeos en África? Nunca. Cuando pasa algo en Palestina, que seguramente saldrá a lo largo de ese tiempo en el que estamos, todos salimos. ¿Qué pasa? ¿Que lloras solamente por los tuyos y por los demás no lloras, por ejemplo? Y hay muchos ejemplos, ¿eh? Pero a donde quiero llegar es lo siguiente. En una de las reuniones hicieron una asociación, un iftar, estaba el alcalde, estábamos determinados representantes, y estuvimos pues charlando precisamente por el tema de la inmigración, cómo viene y tal. En primer lugar, Europa, por estadísticas, necesita 50 millones de inmigrantes de aquí a 50 años. Los necesita mano de obra, si no, es el continente más viejo y aquí no hay una natalidad, ni en España ni en Europa. Primer elemento. Segundo elemento, desde un punto de vista humanista, el ser humano ha creado la máquina y domina la máquina. Pues con una voz puedes tú pedir, pues yo qué sé, la dirección, puedes pedir lo que tú quieras, con Siri, con tal, con no sé qué. Pero sin embargo, con la máquina tienes ese dominio y que te obedece. Y todavía en los ayuntamientos tenemos interventores culturales que todavía no nos hablamos unos a otros como seres humanos. ¿Por qué los ayuntamientos, y eso es desde un punto de vista local, por qué no utilizan a aquellos de una generación antigua que ayuden a aquellos que han venido porque tienen la doble cultura, porque ellos ya vienen de origen y saben la cultura de ahora? Y les utilizan como interventores culturales o mediadores culturales en los cuales les facilita esa integración. Pero es que esta integración no es solamente, bien como lo has comentado, que España, como en Europa, es verdad que te da una serie de servicios, pero ojo, es que yo también estoy cotizando. Y muchas veces, sobre todo los jóvenes que vienen muy jóvenes, trabajan muchísimos años y no cobran el paro, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Pues porque no lo necesita o por la razón que sea, que puede encadenar varios trabajos sin estar, digamos, sujeto a lapsos de tiempo en los cuales no trabaja y por lo tanto el beneficio es totalmente recíproco. Completamente. Has mencionado tantos puntos que cada uno da para un podcast, pero quiero recalcar algo que has dicho que es muy interesante. Bueno, primero, el tema de que sí, Europa necesita inmigrantes. Bueno, volviendo solo un pelín atrás, Europa se carga la mitad de Europa y por eso abre Europa para que vengan inmigrantes como mano de obra barata, y ahora, una vez que ya están aquí y empiezan a ser un peso porque empiezan a pedir derechos, cuando no, es que tendrían que volverse. Sí, nosotros estamos muy contentos de volvernos a Turquía, Marruecos, Túnez, Fez. Genial, si no os lo hubieras cargado, si no hubierais liquidado los recursos, porque hay una cosa muy curiosa que una vez me dijo, y no sé por qué no paro de olvidar esto. Una vez me dijo un amigo, la universidad, no sé si estará viendo esto, me dijo, oye, si los musulmanes tenéis el Islam, esto es la leche, la religión de Dios, ¿por qué os va tan mal? Le dije, oye, mira, hay un parecido muy grande entre las economías y cómo van los países de Latinoamérica y cómo van los países árabes. Es que no es ningún secreto que los dos están mal porque han tenido un pasado muy parecido, de llegar ahí y liquidar los recursos, llevarlos de vuelta a Europa y agotarlos, y es que de eso no te recuperas en 10, 20, 30 años.
Porque principalmente eso no se ha acabado, eso sigue. Y me gusta mucho lo que es la perspectiva del musulmán, que está en todas las causas. El musulmán está en lo que es la causa del medio ambiente. Queremos agua limpia, queremos aire limpio. El musulmán está en lo que es la causa de la gente mayor. Si queremos que la gente mayor se les humanice, estén con ellos. Es que has tocado tantos temas. Sí, porque, no, es fíjate, verdad. ahora podría seguir diciendo, no quiero que sea mi podcast. Claro, pero es que es así, es precisamente por eso, y es que nuestro Islam, nuestro queridísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es que nos enseña a ser conscientes las 24 horas del día, incluso cuando estamos durmiendo. Tienes que ser consciente, tienes que dormir por una causa y levantarte por otra causa. Pero es que a veces, es verdad, y lo tenemos que reconocer muchas veces, que nuestra voz no llega, muchas veces. Pero bueno, no llega a determinados estamentos del Estado o de los medios de comunicación, pero en el terreno estamos. Y hace mucho más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Cuando hay un problema, todo el mundo está, el fulanito de origen, de no sé qué, no sé cuánto y tal. Pero todo ese trabajo que está haciendo los ciudadanos musulmanes en toda España, de tratar un poco de ayudar a la sociedad española, hay muchísimas asociaciones que ayudan ahora mismo. El tema de las colas de hambre que había después del COVID, que siguen hasta ahora mismo. Hay muchísimos jóvenes, mashallah, que están implicados, muchísimas asociaciones que dan formación gratuita de apoyo escolar a los niños, pero de forma completamente gratuita, en inglés, en francés, en física, en matemáticas, etc. Y por lo tanto, sin ser como muy victimistas, y no me gusta en absoluto que una persona se vea victimista, y mucho menos un musulmán, ¿cómo debo ser consciente? Pero debo ser consciente en todas las causas. O sea, yo muchas veces, y soy autocrítico en ese sentido, cuando hubo lo de la marea verde, marea blanca con el tema de los sanitarios, los profesores de educación, lo de la jubilación que les turraban en las escaleras del Congreso de los Diputados, yo no he visto ningún musulmán, no voy a decir ninguno, pero no he visto una visibilidad de decir, no, vamos a ayudar. Pero oiga, esta es su sociedad también. Y debes estar en todas las causas. Es verdad que no puedes cumplirlas todas, pero al menos intenta pues tratar un poco de concienciar, sensibilizar y participar en la medida de lo posible en apoyar los diferentes grupos en tu sociedad para poder llegar a sus objetivos. Sí, totalmente. De hecho, algo curioso que habéis mencionado y que siempre lo he pensado, ¿no? De estas cosas que tú piensas algunos días que te aburres demasiado. Digo, bueno, yo he competido mucho representando a España en otros países y siempre he ido con la bandera española y alguna vez he llevado también la marroquí porque también es verdad que tengo dos identidades y no tengo por qué rechazar ninguna, ¿no? Sí. Mi origen y mi nacionalidad. Entonces, iba siempre con la bandera de España y claro, algunas veces salen artículos, el español, el tal, salió un Eurosport con la bandera de España y digo todo esto para que algún día a lo mejor cometa un error y digan joven de origen marroquí. Claro, y esa es la injusticia de los medios de comunicación. No digo de los periodistas, fíjate, soy muy preciso en eso. No los periodistas, porque algunos periodistas quieren hacer su trabajo, algunos lo consiguen, les dejan también, pero digo los medios de comunicación. El tema de la identidad, eso también es un complejo que muchas veces como musulmanes lo tenemos. No lo tenemos desde nuestra identidad, porque la sabemos y no nos... ¿Cómo explicar esto, no? Y lo que acabas de decir es que es un ejemplo perfecto. Muchas veces te dice, es que si eres español no puedes sentirte marroquí. Y es como, no, yo tengo que elegir entre España y entre Marruecos. No, oiga, a mí el cuscús de mi madre y del Jumu'ah, que me lo hacía el Jumu'ah, me ha hecho entender el respeto, en las charlas que teníamos con toda la familia, el respeto al otro. Y si no fuera por las sentadas del cuscús del Jumu'ah que hacía con mi padre, con mi madre y mi familia, no podía entender lo que es el respeto ahora mismo. He crecido con el tema del respeto. Y sin la cultura que he ido adquiriendo una vez que he estado aquí en España, no puedo entender pues la globalidad del mundo, porque me ha pillado en una edad en la que puedo entender el mundo y por lo tanto puedo tener no una nacionalidad, por el documento sí, pero como pertenencia y sentimiento, yo puedo ser un amante de Palestina. ¿Y qué pasa? ¿Soy traidor a España por amar a Palestina? Totalmente. Pues no, y si mañana mismo me encanta Namibia, que es un país en el que adoro y estuve ahí viviendo, y es un país no tan conocido, y tengo amigos y hermanos musulmanes que están ahí y no musulmanes, y es un país que admiro. Y no salía en los medios de comunicación porque es quizás el país con menos índice de criminalidad en el mundo sobre la faz de la tierra. Y por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Que porque amar Namibia o Sudáfrica soy anti-español? Pues no, la identidad se construye ni siquiera digo la identidad, digo la pluriidentidad de cada uno. Se construye con las experiencias que vive cada uno. Claro, porque además... esto es algo que por lo menos creo que solo sucede en Europa. Bueno, de hecho, hay otras nacionalidades que tienen el acuerdo de doble nacionalidad, con lo cual no tienen por qué rechazar ninguno. Colombiano puede ser español y colombiano al mismo tiempo. Todavía de momento es por acuerdos económicos o por lo que sea, pero y porque a lo mejor ha sido colonia de España, etcétera, pero nosotros hemos sido protectorado en algún momento. Claro. Entonces,
podíamos dar vía abierta a que en un futuro seguramente lo acabará viendo el tema de la doble nacional, pero sin embargo en Estados Unidos nadie se hace esta pregunta de qué identidad tienes, porque Claro. como todo el mundo sabe que todos son inmigrantes y que Exactamente. todo el país lo han construido Claro. a base de inmigrantes, nadie te dice, oye, eres americano, pero es que tú no eres de origen británico. Todo el mundo entiende que cualquier persona que nazca en suelo americano es americano, Claro. cumple con la ley americana, tiene que cumplir con sus deberes y tiene sus derechos. Punto Claro. final. Eso también por la madurez de las sociedades. En España, ten en cuenta que la inmigración ha empezado hace 30, 40 años. Estoy hablando de una forma un poco masiva. 30 años, no más de 30 años. Es verdad que ha habido una primera tanda de los años quizás 40, 50, en la época de Franco, después inmediatamente de la guerra, de sirios, la parte de Oriente Medio, pero eran muy pocos, eran completamente estudiantes y ahora, alhamdulillah, están en los mejores hospitales del mundo. Y conozco a personas directamente vinculadas que son jefes de servicio, jefes de hospitales en toda España, en 4 o 5 hospitales de los mejores que hay aquí en España. Son musulmanes y son árabes, de origen, vamos. Y por lo tanto, pues es un valor añadido. El tema de la madurez de las sociedades hay que tener en cuenta. Por eso decía yo, no sé, antes en offline, el tema de la madurez de 10, 15, 20 años, el retraso que lleva España con respecto a Europa. En Francia estamos hablando de más de 100, 150 años. En Reino Unido más de casi 190 años, con la India y tal. Y estamos hablando de la cuarta, quinta generación. En España estamos hablando de la primera generación que ha nacido aquí. Sí, la sí. primera ha venido inmigrante y la segunda, o la primera que ha nacido aquí. Y por lo tanto, la madurez, claro, ten en cuenta que un español, hasta hace muy poco tiempo, cuando te digo en la edad de las naciones, 30 años no es nada, es un día. Y que de repente era Franco, era la Iglesia, era pues el cristianismo, los grises antiguamente, pues la Guardia Civil, que les llamaba los grises, y era nada más que eso, el cura del pueblo y el farmacéutico. Y de repente pues viene un Mohamed, un Ahmed y un Yoharkev de Rumanía y el otro de Latinoamérica, y como que de alguna forma se siente invadido en esa identidad que se le ha formado, muchas veces pues con la fuerza. Y la madurez de las sociedades es la capacidad de la adaptabilidad que pueda tener conforme vayan teniendo los flujos. El Mediterráneo nunca ha sido monolítico, siempre ha sido de flujos, de arriba, de abajo. Los romanos en su momento, pues cuando dominaron el este, lo llamaron el Mare Nostrum. El mar nuestro no es de nadie. Y por lo tanto, pues vinieron luego pues gente después y dijeron, no, eso se llama el Bahr al-Abyad Mutawassit. Vamos a ver, que esto Ni lo pa' ti ni pa' compartimos. mí, ¿no? Y por lo tanto esa es la madurez pero para que tenga la sociedad esa madurez, sus ciudadanos en diferentes espectros tienen que aportar ese valor añadido de conciliación, no solamente con España, con Europa, con la parte sur del Mediterráneo y con el mundo, ¿por qué no? Completamente. Y de hecho, bueno, yo porque tengo un background en economía, uno de los marcadores de éxito de una nación es cuánto contacto tiene con otras naciones. O sea, de hecho, el hecho de tener contacto con otras naciones o que esta nación haya sufrido una migración o inmigración es un estándar de qué éxito económico tendrá junto con otros, como puede ser salida a lo que es el mar, todo este tipo de cosas. Y de hecho, con respecto a esto, los musulmanes hemos tenido nuestros días brillantes también. O sea, hemos tenido durante 1000 años un clímax económico, de bienestar cultural, y llevamos relativamente poco mal. Que son 100 años, cae el Imperio Otomano y es ahí cuando empiezan nuestros problemas. Sí. Y de hecho, dice Dios en el Corán, esos días de victoria y derrota hacemos que sucedan entre las gentes. Sí, ahora a Europa le va muy bien y me alegro. Como europeo me alegro de que a Europa le vaya bien. Y mañana será China, luego los dragones asiáticos y tal. Quiero decir que este bienestar económico creo que no nos debería llevar a una arrogancia de ver a nuestros hermanos árabes, nuestros hermanos chinos, nuestros hermanos latinos por encima del hombro. Primero porque esto no es islámico. Directamente, si lo quieres poner en otros términos, no es algo humano. El hecho de mirar al resto por encima del hombro. Totalmente. Y hay un punto que has mencionado, mashallah, es el tema del mudawala, sunanullahi fil kawn, ¿no? Es decir, las cosas que Allah subhanahu wa ta'ala ha trazado en el universo, ¿no? Y como que Ibn Khaldun ya en el siglo XII, y cuando hablaba de la conformación de los estados, decía que la miseria o la necesidad o la carencia hace a los hombres fuertes hace a los estados fuertes y prósperos, los estados fuertes y prósperos hacen hombres débiles luego crean lo que es la carencia y la pobreza, y ese es exactamente este ciclo que se repite en todas las partes. El sistema europeo capitalista
diría occidental. Habría que definir también lo occidental, porque Australia está en extremo oriente y se llama occidental también. Yo tengo una definición, ¿eh? Si quieres luego la leo, yo tengo una definición que creo que es bastante acertada. Exactamente, pero al menos que utilizamos los términos que la gente nos pueda entender y no entremos en definiciones más un poco complejas, ¿no? El hecho de que una sociedad o una civilización pueda tener éxito es cuando en su mayor apogeo económico, civilizacional, pueda pensar en los pobres. Y eso, como ha sido el Islam. El Islam, cuando estaba en la mayor parte de la cúspide, siempre ha hecho comercio con la India, ha hecho comercio, de hecho, entró el Islam en la India sin absolutamente ninguna guerra, en Indonesia, en toda la zona del Pacífico, que se habla muy poco de ello, y se habla mucho más del Andalus, pero cuando hablas, en julio estuvimos en un congreso con la Fundación Duques de Soria, hablando un poco pues del hispanismo en el mundo, y estuve con un catedrático que era de Sevilla, pero que era profesor en Filipinas, y me hablaba de una ciudad en China, espero pronunciarla bien, Saiton o Siton o algo así. Y yo le preguntaba, digo, es que es un nombre como que me llama un poco la atención cómo es y tal, y bueno, pues es una ciudad como muy verde y tiene la primera mezquita fundada desde la época de los musulmanes, siglo XVI-XVII, en China. Y es de color verde hasta ahora mismo. Digo, verde, es que esto me llama la atención. Me puede escribir, y cuando la escribió es como Zaytun, Saitun. Y la mezquita todavía está pues pintada en verde pues de aceite, o sea, verde de oliva, ¿no? Y luego, pues ya investigando con él y un poco, pues toda la zona parecía, ¿no? Que ahí lo llaman los moros, pues porque moros de Mauritania, de Moro, de Mauro, que luego la AO se convierte en O, les llamaban a los musulmanes los moros. Y hasta ahora mismo la mezquita sigue ahí, y hasta ahora mismo pues hay una comunidad que vive en toda una ciudad que se llama Siton, o Zaytun en este caso, aceite, está ahí. ¿Qué pasa? Pues pasa en que la madurez de estas sociedades, o el musulmán tiene que tener siempre, cuando está en la cúspide del desarrollo, pensar en los pobres. Y cuando está como ahora mismo algunos países árabes, nada que ver con el Islam, son cosas geopolíticas, cosas de corrupción, que el Islam de ninguna manera ha indicado esto, y yo diría mucho más, de hecho la definición más correcta sería países de mayoría musulmana, sí. Porque diría yo muchas veces que algunos países europeos practican el Islam mucho más que muchos países que son o dicen que son musulmanes, y por lo tanto pues habría que definir. Es más complejo, pero simplemente como un titular lo dejamos ahí, pero si queréis lo podemos detallar más. Ahí ya tenemos el clip. Subhanallah, dos cosas voy a decir, Ahmed. Primero, la verdad es que me parece curioso que no haya, porque estaba buscando contenido antes cuando me ha dicho mi hermano, y se te da muy bien hablar en cámara. Sí, se te da muy bien la cámara, conversación. Tenemos muchos clips para recortar, que eso es bueno. Este mes se come carne, que no, que hemos dicho sin ánimo de lucro. Pero luego después, la segunda, que es con el tema que estamos hablando, teniendo a alguien como tú, de tu background, sobre todo tan especializado en la lengua española, etcétera, hay una cosa que es un debate tanto con amistades como con personas que lo ves en las televisiones, es algo con lo que hemos crecido. ¿Es despectiva la palabra moro? No, en absoluto. Mira, de hecho mi especialidad es la etimología de las palabras, es el viaje de la palabra desde su origen hasta su estado actual y el por qué son los cambios que ocurren, ¿no? Y tengo pues varios estudios sobre esto. Y la palabra moro, todas las palabras y los adjetivos van asociados a una cultura y a una realidad geográfica histórica. Mira, te voy a comparar dos cosas, español y moro. Moro, en la época del Andalus y posteriormente, pues hasta el siglo XVIII, decir que este es un trabajo de moro, y eso se encuentra en los manuscritos, cuando dices ese es un trabajo de moro, ese es un trabajo excelente, impoluto. Es como decir ahora un reloj suizo o un coche alemán. Pues cuando dices esta es una arquitectura mora o es una arquitectura árabe, eso es lo mejor. ¿Qué pasa? Que esto estaba asociado a una realidad determinada en la cúspide de una civilización. Esta civilización ha ido decayendo y la palabra va decayendo. Y cuando realmente estás en lo peor en lo que estás, pues como colonizado, realmente pues, vamos, insignificante y irrelevante en el rincón de la historia, pues la palabra que te definía antiguamente en tu cúspide, pues ahora mismo realmente pues está degradada, digamos, con funciones. Hay un término que se ha viralizado muchísimo, ¿no? Lo de israelizar, ¿no? Israelizar, y se utiliza mucho en inglés, sobre todo Israelize, se refiere a que a ver si te doy algo y me quitas lo otro, ¿no? O sea, si me pides alguna cosa, un bolígrafo o lo que sea, y me acabas quitando otra cosa, ¿no?
Y es un término que realmente va asociado. Cuando tú hablas ahora mismo, por lo que hemos hablado, el reloj suizo, ¿por qué? O el chocolate suizo, ¿por qué? Porque está asociado a tal. Pero si en algún momento dado este chocolate suizo pues empieza a ser tóxico, malo, tal, no sé qué, no sé cuánto, pues conforme vaya pasando el tiempo se va asociando a la degradación de aquello que representa. La palabra española, hasta hace poco, significaba pues el vago, de hecho, ahora te cuento una cosa del español porque es curiosa. Es el que no hace su trabajo bien, es el vago, es el que, bueno, pues el significante, digamos, ¿no? Ahora, España entró, por supuesto, estamos hablando de los últimos 300 años, pues vino la Ilustración, vino todo lo que es el fin del despotismo, empieza un poco la intelectualidad y tal. Y es curioso que los españoles no quieren, o aquellos que dicen de la extrema derecha y aquellos que se creen más españoles que nadie, dicen es que hay que defender España y lo español. Y no saben que la palabra español no viene del español, es un extranjerismo. O sea, la propia palabra que define tu identidad es que ni siquiera es del español, viene del provenzal. Y el provenzal no es español. Y por lo tanto es curioso como que se te meten cosas en la cabeza de identificarte con algo que ni siquiera forma parte de tu propio patrimonio cultural. Y ahí es donde debemos tener esta visión lúcida y crítica con esa realidad, ¿no? Pues yo he sido muy reacio a la palabra moro, la verdad, desde pequeño además. Me acuerdo que no la había escuchado nunca porque es verdad que los que hemos nacido aquí primera generación, sobre todo en Madrid, que tampoco hay tantos musulmanes como a lo mejor en Cataluña o en Andalucía, ¿no? Era el único chico de origen marroquí en el colegio. Y entonces pues venía mi madre y nunca había escuchado la palabra moro jamás. Claro. Yo pensaba que era un chico más normal. Claro. Y entro de repente al instituto y me giro y me dice un niño, no sé qué, no sé cuánto, moro. Moro de... Sí, bueno, sí, se entiende, es contexto. Moro y el regalo. Yo me acuerdo que en ese momento, y esto no es una recomendación para nadie, en ese momento pues reaccioné de forma violenta y no me lo volví a decir nunca más. Y entonces, desde entonces, a todo el mundo no, moro no. Se lo has explicado de una forma física, ¿no? Las leyes físicas no es lo recomendable. No es lo recomendable. Era de ciencias. Pero es verdad que siempre le he tenido ese despectivo porque siempre se ha utilizado de forma despectiva. Pero tiene su explicación, porque tú la primera vez que has adquirido ese término fue en un contexto negativo. Y eso pasa con todas las palabras. No solamente las palabras, los colores, los olores. Si tú vas en un viaje, tú imagínate, pues yo que sé, en un país que a ti te gusta, pues yo que sé, dime un país que te gusta, el que sea. Ahora mismo, Colombia. Colombia, mismamente. Vas a Colombia, por ejemplo, y hueles el árbol del café, por decirte algo. Y ese olor, como nunca lo has tenido en tu vida, pues la primera vez que lo hueles lo vas a asociar automáticamente a Colombia. Me pasa con Dubái, con el olor a oud así fuerte. Por ejemplo, pues mira, ese es un ejemplo ya real, no ya es imaginario. Pues lo del oud, si yo ahora te traigo la misma fragancia, vas a recordar. Pienso en Dubái, 100%. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque has asociado en tu imaginario el olor, que es una primera cosa que tú percibes, a la realidad en la que estás. Y la palabra moro exactamente lo mismo. Es verdad, la palabra moro, como cualquier otro adjetivo que se utiliza en un contexto pues despectivo, pues es que tal. Pero es que a veces se utiliza también, te digo, mi morito, como igual con mi gitana o mi gitano. Es como, bueno, pues depende un poco de qué contexto se utiliza. Claro. Pero es verdad que, bueno, pues el adjetivo ahora mismo pues significa eso. Pues mira, pues igual que lo del charnego en Cataluña, a los de hecho, español andaluces. Se utiliza de forma despectiva en los países latinoamericanos. O sea, yo cuando me encuentro con mis amigos mexicanos o tal, de españolete, no te encanta. Justo, claro, justo. Pero tú no sabes que en Túnez y en el norte de Argelia hemos detectado, y de hecho con una entrevista que la tenemos puesta para un estudio, para un artículo, te dice, es un insulto moro también. Ojo, pero te dice moro cahl ras, moro del pelo negro. Ostras. Y cuando preguntaba yo por qué, y investigaba el por qué decían eso, porque separaban el moro, que era el morisco que venía, que era un pelo rubio, o el civilizado, aunque tuviera el pelo negro, ¿vale? Y el moro, el otro moro, que es el vago, que es el nacional, que es el que no hace nada, te dice, eres moro, pero no del bueno que venía del Andalus, no, eres el moro, el que tiene el pelo negro, moro cahl ras, ¿no? Y eso es como ensañar un poco con esto, pero pasa con todos los adjetivos y, inshallah, los ciudadanos musulmanes de origen moro, con mucha honra, inshallah, demostraremos al mundo y a España pues que el moro, inshallah, hará cosas buenas tanto para España como para el mundo. Qué bueno, qué bueno. Hombre, la verdad que me quedo un poco más tranquilo, ya puedo utilizar. Dejárselo en los comentarios. De hecho, podéis poner moro unas cuantas veces. No pasa ¡Viva nada. los moros! ¡Viva los moros! Bueno, comentábamos aparte también sobre el lenguaje, ¿no? Que el lenguaje que usamos nos informa mucho acerca de nuestra realidad. Entonces, ¿qué te viene a la cabeza cuando oyes refranes como moro fino, come tocino y bebe vino? Claro, pero ten en cuenta
todo esto, tú sabes que hay un refrán que dice que, muy relacionado con esto, el que no tiene un padrino es un moro o algo así. Es muy parecido, espero que los comentarios lo pongan, pero es algo así. Se refiere que después de la Inquisición, dos elementos se invitan en la historia, que es el vino, el alcohol, y que es el jamón en todas las comidas. En la gastronomía y la historia de la gastronomía, las ensaladas, no existe ninguna ensalada en la que se pone jamón o se pone carne. Ninguna. Nada más que en España. Estoy hablando de la historia, no de ahora. Ahora ya hay de todo. Pero en la historia, algo vegetal no puede ser como entrante o como un plato primero, digamos, que tuviera carne. Metían el alcohol en todas partes. Y metían carne en todas partes. Y era una de las pruebas fehacientes en los cuales, para demostrar que no eres morisco, pues tenías que comer carne de cerdo y beber alcohol. Claro, pues era lo que está pasando, pues prácticamente era un exterminio de los moriscos. El otro elemento era si tuvieras pozo de agua o eras una persona pues, que se limpiaba mucho, pues también se te ejecutaba porque eres musulmán. Bien. Había fatuas, incluso ahora hay manuscritos, fatuas de Fuqaha al-Maliki en su momento, en los que decían, bueno, pues determinadas circunstancias y tal, pues comed jamón y bebed alcohol y decid que cambiad vuestros nombres y decid que sois musulmanes y esconder, digamos, vuestra fe, pues porque realmente pues, tienes el valor de la vida y luego la creencia. Pues la vida prevalece sobre la creencia, estando los dos importantes, ¿no? Se refiere a que el moro fino, ¿qué has dicho? El moro fino. Moro fino come tocino y bebe vino. Claro, el moro fino es el musulmán de ahora que se quiera hacer en Francia, lo que le llaman ahora le musulmán normal. El musulmán normal. ¿Qué quiere decir el musulmán normal? Pues el que toma vino, alcohol, el que no respeta sus creencias y bueno, pues es musulmán por el nombre nada más. No, tú eres guay, musulmán guay. Bueno, o sea, en términos ahora, ¿no? En España todavía no lo han encontrado, pero bueno, en Francia ya... De los buenos. Exactamente, de los buenos. ¿Qué pasa con los buenos? Pues bueno, pues que no tengas principios, que puedas comer cerdo, vamos, básicamente no respetar los preceptos de tu religión y eres normal. Y para que seas fino, pues tienes que comer eso. Y tienes que adaptarte a la cultura. Pues no. ¿Y qué te viene a la cabeza cuando otro refrán? De buen moro, buen cristiano, nunca lo vi en años. Claro. Viene todo eso en la Inquisición. Es que esto a mí, o sea, sé que viene la Inquisición, Claro. pero es que cuando mi hermano estaba comentando antes de no, es que esta gente, cuidado con ellos, que os la están liando, están haciendo taquilla, están ocultando que realmente son marroquíes, son tunecinos, son turcos. Claro. No fíe de ellos. Claro, nunca porque había al principio dos representantes, ¿no? El primero, que era el consejero de Isabel II, Cardenal Cisneros, que era un carnicero, tanto en España como en el norte de África, y luego vino Torquemada, que es el más conocido y que por la extrema derecha es el number one para ellos, ¿no? Es el que hacía lo que se dice, bueno, pues en términos un poco cómicos, como hacía la conversión por aspersión, ¿no? O sea, te echaba, venga, reunía a todo el mundo, decid que no sois musulmanes, sois cristianos, y les echaba esto y tal, y ya son musulmanes. Claro, el problema en el imaginario en el que estamos hablando, y seguramente el que nos está escuchando cuando estamos teniendo esta conversación sobre ese punto, está pensando en el musulmán árabe de origen de fuera. Pero es que en la Inquisición estamos hablando de musulmanes que son de España, de padre español, madre española, abuelo español, bisabuelo español, tatarabuelo español, e incluso hasta la quinta y la sexta generación son españoles. No tienen absolutamente nada. Incluso nada yo que ver. mismo estaba pensando. ¿A que sí? Pensando Claro, ¿por qué? Porque en tu imaginario se ha asociado esto y por lo tanto cuando lees la historia pues debes contextualizarlo. Y eran pues gente rubia con ojos azules y había pues también naturalmente pues gente con pelo blanco y de todas las etnias, ¿no? Pero en España se hablaba árabe, en España había el Islam y estaba tan estandarizado, tan arraigado que ninguna persona pues se cuestionaba siquiera que eso fuera algo anormal. Y por supuesto pues cuando hubo la decadencia, pues naturalmente viene después pues la decadencia de la cultura, de la religión, pues de todo aquello que estaba en aquella época. Siguiendo esta línea de conversación y al final como el español tiene tanto que ver con su origen islámico de la época de Al-Ándalus,
Hace poco nada, hace 3 días es que estuve viendo un podcast de una chica que se llama Adiba Romero Sánchez. Claro, que la vamos a intentar Inshallah. traer, inshallah, a este Muy buena recomendación. y había un podcast en árabe, el de Azir, que Sí. son 2 horas de podcast, súper chulo. Y de ahí me empezaron a saltar otros, del Jazeera, de tal, y vi uno en busca de mis orígenes moriscos, Claro. que es un súper documental muy bueno, que al final hay gente en algunos pueblos, ¿no?, que de alguna u otra forma se daban cuenta de que realmente ellos eran descendientes de moriscos y que sus tatarabuelos habían estado escondidos dentro de la sociedad española con apellidos como Palacios, Sánchez, y que se daban cuenta de que algunas de las prácticas intrafamiliares venían de sus tatarabuelos musulmanes, ¿no? Entonces, hay tanta unión y tanto pasado en común que incluso en el lenguaje se ve, ¿no? Y comentaba Adiba en este caso, ¿no? Palabras como, por ejemplo, kafre, que viene de Hasta kefir. ahora, sí. Mindundi, Kafre, de mindundi. biduni din. El otro día la que más me sorprendió fue la de usted, que venía de Sí, usted. de usted. Y dije, ¿cómo no lo he podido pensar esto Claro. toda mi vida? Y tal. Y como estas muchas. Cuéntanos un poquito, ¿qué el origen hay entre medias del español con las palabras? Porque son tantas que cuando tú te pones a analizar dices, ostras, pues es que hay muchísimas. Claro. Empezando por la usted Adiba Romero, que es la hija de Abdul Samad. Conozco a su padre bastante bien y a su madre también, vamos. Y vamos, es una recomendación. Si os acepta la invitación, vamos, es excelente en ese sentido y le mando un saludo desde aquí. El tema de. Claro, ten en cuenta cuando hay una civilización que se impone en una sociedad, se impone no por la fuerza, pero sino por la realidad en sí. Voy a hacer un paralelismo en lo que ahora y en lo que ha pasado en la historia para que simplemente la gente nos entienda muy bien. Ahora mismo nadie dice una caja negra de juegos virtuales, dice PlayStation, ¿no? Y bueno, algunos dicen PlayStation, pero bueno, esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero PlayStation, ¿no? Entonces, ¿me puedes decir en español cuál es el equivalente a PlayStation? No tenemos. Está tan estandarizado que es imposible. Hay muchas palabras, ¿no? Entonces, antiguamente pues era exactamente esto. El árabe era la lengua de la cultura. Los reyes, los embajadores, entre ellos cuando hablaban, que no eran musulmanes, cuando hablaban metían una palabra, una frase en árabe para demostrar lo culto que son. Y esto está documentado en manuscritos. O para demostrar que eres culto, pues hablas en árabe en aquella época. Paralelismo, exactamente igual que ahora en Norte de África, para que una persona te hable, pues te parece que te habla en francés, ¿no? Cuando la entrada del aeropuerto y tal, pues como te habla en francés, como que soy culto. Pero dices, bueno, pues bien, si te parece eso es la cultura, parece bien. Bien. Ahora, de estos 8 años hay un patrimonio cultural, científico, gastronómico, de matrimonios, de una convivencia total y absoluta que ha dejado un legado. Y ese legado lo ha dejado en la toponimia, y la toponimia son los lugares en España, ¿no? La definición de los lugares, el Mulayacén, la cima más alta, Benijaber, Madrid, Benicàssim, todas las ciudades que hay, y hay muchas, Algaba, Algarve y tal. Hay muchas, ¿vale? Esa es la parte, la definición de los lugares. Luego los apellidos, la onomástica, la antroponimia del nombre o el apellido de algunas familias, al-Arabi, de Benjumea, de Noboa, de muchísimos apellidos. Y el tercero, que es el más importante, es el patrimonio lingüístico. Y en ese patrimonio lingüístico, la Real Academia hasta ahora mismo reconoce alrededor de unas 4.000 palabras reconocidas que son de origen árabe. Aceite, tal, bueno. Te puedes imaginar todas las que hay. ¿Cuántas hay en total, por curiosidad? Hay muchas más. Hay un estudio que estamos haciendo. No, en total en español. Palabras. Muchísimas más. No te sabría decir exactamente Porque tantas el número. como en árabe no hay, eso seguro. En ningún otro idioma hay tantas palabras árabes incrustadas como el español. Ninguna. O sea, en absoluto. Ningún otro idioma. ¿El portugués tampoco? ¿El qué? ¿El portugués? No tanto como en español. ¿Pero sería el segundo o...? No te diría el segundo, pero sí que hay. Todas las lenguas con las que entró el Islam o el árabe en contacto de forma directa, pues podría tener, pero no tanto como al menos el español. Y estoy hablando ahora de forma académica y que es la academia lo que lo reconoce. Lo que no reconoce hay también bastante más, pero habría que documentarlo y habría que explicar lo que es toda esa parte de porque de hay definición. muchas lenguas que han entrado en común, como por ejemplo el urdu, que ha entrado mucho en común con tal. No, y el persa y el persa, turco, farsi, claro. Que tú escuchas hablar farsi y yo no entiendo nada. Claro, pero de ahí entra
la labor del lingüista para diseccionar las palabras y decir, no, eso es de origen farsí o persa en este caso, pues por la razón esta, los puntos diacríticos o bueno, la parte técnica que se pueda explicar. O viene del árabe, por tal. Y hay estudios, quiero decir, que son muy sólidos lingüísticamente que pueden demostrar esto. Todo esto, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a lo que tú acabas de comentar del patrimonio, de cómo puede llegar una palabra que llegue hasta ahora mismo y que se siga estandarizada ahora mismo. Es porque o bien está utilizada en un elemento que desde su incrustación hasta ahora mismo no ha cambiado. El aceite, por ejemplo, la palabra aceite, pues mira, pues desde que el tiempo de los tiempos, pues había aceite, en la época del Andaluz se le llamaba aceite, azeit, y bueno, pues hasta ahora mismo no ha cambiado ni la esencia del líquido ni la utilización del mismo, ¿no? Y hablando de estas palabras que son parte del patrimonio. Antonio Manuel, en uno de los libros, creo que es Flamenco, Arqueología de lo Hondo, si mal no recuerdo, o este libro o el anterior, justo hablando de la huella morisca en España, habla que su abuelo, y esto está en YouTube y se puede ver perfectamente, que su abuelo, antes de comer, se lavaba los brazos pues hasta los codos. La huella morisca. La huella morisca puede ser este libro, su cara. Sí, como un vudú. Algo así. Pero la explicación, que bueno, él termina en eso y luego dice, este es el vudú que hacían eso. Y ahí termina su explicación. Bien. La cuestión es la siguiente. El vudú se asociaba a salat. Hay 5 veces a salat. ¿Cómo podemos asociar el vudú a algo que se pueda repetir todos los días? Es la comida. La comida puede ser 2 o 3 o depende. Pues bueno, mientras que haya esta asociación, vamos a asociar esto a la comida. Y ya con el tiempo, pues se va desapareciendo en función de las generaciones y luego se queda o el vudú solo o la comida sola. Igual que los cánticos, igual que el flamenco, hay saetas. Saetas, hay algunas definiciones que dicen, que habría que estudiarlo muy bien, que viene de salat y hay cuartetos de 2, 4, 4, 3, 4, que es salawat de la escrito, y hay los que son de 2 en 2, van de 2 en 2, que son raka'at en nawafil, y eso está en el flamenco como tal. Increíble. Y habría que estudiarlo muy bien, quiero decir que esto son estudios que se están haciendo y quiero decir, son sólidos académicamente perfectamente. Qué bueno, Completamente. mashallah. Qué Y bueno. la verdad que, como tú lo dices, yo lo único que pienso es que las personas que estaban por aquel entonces trabajando para la Inquisición fueron unos auténticos arquitectos a la hora de intentar imponer sus ideales, porque si algo hay que decir que lo hicieron bien en su momento, con la quema de libros, con etcétera, con la perseguir a los moriscos, con obligarles a ocultarse, con de alguna forma a toda una población, porque es que muchas veces esto en la historia, cuando tú lo estudias en el instituto, te dan un breve repaso sobre el Andaluz, como si fuese algo muy cortito. Claro. Se habla de algunas formas como tampoco algo positivo, ni fu ni fa, cuando es una de las épocas de mayor esplendor de la humanidad, claro, de la humanidad. incluso. Claro, Y total. de alguna manera, incluso depende del profesor, te lo mira como una forma negativa, ¿no? Claro. La reconquista. ¿Cómo puede una reconquista 800 años? O sea, ¿cuánto tiempo habéis estado reconquistando? Muy poquito a poco, habéis tardado. Exactamente. Y incluso la conquista son simplemente 2 años. Es imposible. Y lo que hablábamos con el profesor Tofik, que nos decía, con mucho, venga, vamos a decir que son 25.000 personas. Que 25.000 personas en 2 años hayan conquistado una península desde abajo hacia arriba, eso no se lo cree 10 nadie. millones de personas. Han tenido que querer, les han tenido Está que claro, ayudar, por han tenido que supuesto. tal. Entonces, me es difícil al mismo tiempo también pensar que la gente en su cabeza piense que de 800 años de dominio musulmán, en la que la gran mayoría de las personas eran musulmanes, que vivían bajo un gobernador musulmán, etcétera, poco a poco obviamente han ido entrando gobernadores cristianos, pero que de repente de un momento a otro eso desaparece. Claro. Y ya no queda nada, ¿no? Es que es imposible, no puedes Claro. echar a tantas personas, no puedes ocultar tanto legado, y de alguna forma u otra nos ha quedado como una especie de mancha negra en la historia de España y como que no se ha terminado de reconciliar con su Exactamente. historia, ¿no? Entonces, ¿por qué le tiene España miedo a ese pasado islámico? No pasado islámico, es su pasado. Simplemente. O sea, porque Buen punto. claro, hay un complejo, y yo lo digo en todos los congresos en los que estoy, casi en todos. Digo, es que España tiene un complejo con su propio pasado, con la época de Franco. ¿Por qué no se estudia? No se estudia. Sí, La totalmente. época. ¿Por qué no se estudia? ¿Por qué tenéis miedo a vuestra propia historia? La pérdida de las Américas, muy poco. El tema del Andaluz, muy poco. Entonces,
la constitución de la personalidad histórica española siempre ha tenido este complejo de inferioridad o un complejo pues como que de no querer mirarse al espejo. En la época del andaluz era todo lo contrario. Era absolutamente todo lo contrario. Somos orgullosos de ser españoles, somos orgullosos de estar en esa tierra. Y otra cosa que es simplemente recordarme el qahr al-badani y el qahr al-nafsi, ¿vale? La opresión física y la opresión psicológica o la opresión, digamos, espiritual. Por hablar del tema de la opresión de la Inquisición. Vale. Entonces, en estos dos elementos en los que en la época en la que estaba el andaluz, España tiene ese complejo porque se ha impuesto una realidad que no ha sido la natural. Por eso hay toda esta escuela nueva que está habiendo desde Ignacio Lagüe, desde Blas Infante, desde pues, algunos autores de ahora mismo, en los cuales quieren una memoria histórica andalusí. No solamente la memoria histórica de España de la época de Franco para desenterrar a aquellos que han sido abandonados en las cunetas, pero también una memoria andalusí. Es curioso una cosa, que España emite antes del COVID, hace 2016-17, desde el Congreso de los Diputados, que cualquier persona que es de origen sefardí, te lo iba a decir, subhanallah, te lo iba a decir justo ahora, pero bueno, ya se les daba. No, dilo si quieres. No, te iba a decir, ¿por qué un judío que es expulsado en 1492 puede tener la nacionalidad española? Que mi hermano es abogado y tramita algunos de esos dosieres, de esos casos. Y un morisco expulsado en el 1609 o 1610 mucho más después o 1600 lo que sea, fecha. Claro, no puede obtener la nacionalidad española. Y los moriscos, desde el punto de vista de los apellidos, desde la documentación, son mucho más abundantes que los sefardíes. Que completamente. De hecho, o sea, a mí me produce cierto malestar, o sea, porque yo sí estoy de acuerdo, vale, perfecto. Los sefardíes deberían de tener, porque muchos de ellos vienen con sus llaves y vivíamos en Toledo. Pero es que muchos también somos descendientes de andalusíes, están ahí por el norte de África, están por el norte de Marruecos, el norte de Argelia. Que tienen la llave también. Por supuesto. Tienen incluso Shawen, en ciudades así, hay gente con la llave que dice, oye, esta es la llave que me ha pasado mi abuelo, por si algún día volvemos. Por si algún día volvemos. Y de hecho tienes gente en Shawen, Shawen, famosa ciudad donde tiene gente que dice, mira, mi padre me decía, la llave pues, de nuestra casa en el Andalus. Claro. Pues algún día volvemos. Y sale el rey diciendo, oye, una disculpa formal por la Inquisición a los judíos. Pero y el Papa. El Andalus era una especie de estado judío, ¿no? Y los musulmanes, ¿dónde estaban? Claro. Es muy curioso porque los judíos no podían existir si no fueran los musulmanes. Por protección. Liquidado, de hecho. Exactamente, por protección. Y los judíos salen, sefardíes en su momento, que se llamaban sefardíes, y de hecho la palabra sefardí ya era un insulto en la época después del siglo XVI, ¿no? Del traidor, de la persona como tal. Sí. Y van bajo la protección de los musulmanes a Marruecos, al norte de Argelia, al norte de Túnez, hasta Libia, y algunos pues se han ido hasta Oriente Medio, ¿no? Y tuvieron esa protección. Ahora, el problema que hemos, para volver a tu pregunta, ¿no? Del por qué España no quiere ver esto, porque España, desde, como he comentado, desde el nacionalcatolicismo, desde prácticamente el siglo XIX, se decide que España es católica. Ya no es ninguna otra cosa más, ni siquiera judía, ni siquiera judío-cristiana, no, solamente católica. Y es la defensora del catolicismo. Y el español, ni siquiera el español, el castellano es la lengua, como castellano. Y el andaluz, ¿qué pasa con él? Y el catalán, ¿qué pasa con él? Y por lo tanto, pues como que la identidad de Castilla y León, de aquellos que han fundado España, para ellos, según la narrativa historia que tienen. Entonces, eso es lo que está generando toda una escuela que había comentado antes, la cual quiere estudiar la memoria andalusí otra vez. A ver qué es lo que ha pasado. La duquesa de Sedonia, murió hace poco, tenía, pues, en una reforma de su casa, una nave, manuscritos infinitos sobre los mariscos también. Mariscos los que no ahora que estamos en Navidades ya toca la inercia, ¿no? Y hablaba ella precisamente de eso, de este legado histórico. Y hay muchas familias que lloran muchas veces. Dice, subhanallah, dice, es que es mi apellido. Y hay una anécdota de una chica, espero que no esté trabajando ya ahora en la Biblioteca Nacional, que su apellido era Noboa. Y el hermano que estuvo pues, investigando y haciendo un estudio ahí, vio en el badge que llevaba, pues Noboa tal, X. Y le decía, ¿sabes que este apellido es un apellido árabe? Y dentro de los apellidos árabes es de Ahlul Bayt, porque en Nubuwa
si les denominaba tal, de Ahlul Bayt les llamaban Nubuwa, como la palabra Sharif, como palabra el Tuhami, etcétera. Pues había algunos apellidos que eran más o menos que se podía orientar hacia Ahlul Bayt, el Nabi sallallahu alaihi wasallam. Y empezó a llorar y le dijo, te digo una cosa, prometo investigar en mi genealogía, y si mi genealogía me lleva a que yo era de los descendientes de los moriscos, entraría al Islam. Dice, no, pues que no hace falta que sea por genealogía, simplemente por convicción, pero que simplemente que lo sepas. Y hay muchísima gente que sus apellidos son árabes. Y es verdad, ahora Abascal, alguna de las teorías, tampoco es muy sólida, también tengo que decir Abbasjal o algo así, como más de persa, pero es, simplemente abro un paréntesis un poco por la parte política, que el país, o sea, el país no, el partido de extrema derecha en el que más defiende a España, o como que la identidad española utiliza el español, que es una palabra extranjera, ya lo habíamos dicho anteriormente, utiliza, o sus políticos, que son casi todos sus apellidos son Smith. ¿Qué pasa? Smith es más español, Abascal, que es más español, y muchos otros apellidos que ni siquiera son de origen español. Entonces, cierro el paréntesis y vuelvo al... Deberíamos de nosotros enseñarles cómo ser españoles, porque estábamos antes y lo éramos antes. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿cuál es el miedo que se quiera generar? Y eso se llama surfear políticamente en el miedo. Si hablamos de esto, a lo mejor hay alguna comunidad que pueda pensar espiritualmente, políticamente, socialmente o lo que sea, es que el Andalus nos pertenece y vamos a volver al Andalus. Y lo estáis viendo con el discurso de la extrema derecha, es lo que dice. Deja a España, que está muy bien, que no queremos que esté en manos de nadie. Y el mejor, nadie me refiero de cualquiera de estos que dicen, que no hay nadie que lo diga. Pero es que la mejor prueba de ello, Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla están en territorio africano, español, pero está en el continente africano. Y eso le molesta a muchos cuando decimos España es África. Y África empieza desde los Pirineos. Dicen, no, España, ¿cómo que España es África? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Ceuta y Melilla no son África? Totalmente. Hay españoles africanos. Claro, y Canarias. Entonces, y la gente que está ahí no vota a la izquierda, sino vota más bien a la derecha y a la extrema derecha. Y no quieren de ninguna manera que se les hable que vuelvan a Marruecos o que vuelvan a estar, porque se creen españoles. Mejor identidad o mejor explicación social que esto es que no la hay en ningún momento. Lo que pasa es que surfear políticamente sobre esto, ¿qué es lo que hace? Pues la gente tiene miedo. Ay, que nos vienen los menas y nos vienen los de Al-Ándalus. Y el que está, un español que está en el cuarto piso en la calle La Gasca, pues estará pensando, oye, pues aparte de que su preocupación, o una de ellas principal, es que el aceite está a 8 euros o a 9 euros y que la vida es muy cara, más. Que encima, o más, y que encima le digas que hay un moro que viene aquí pues a invadirle, pues tiene miedo. Ostras. Completamente. Oye, coméntanos lo de la ocupación que nos has dicho. Sí, lo de la opresión. Cuando hablaste tú de la Inquisición y demás, Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habla de Firaún, que es el mayor opresor sobre la faz de la tierra, inna Firauna ala fil ardi. Se ha enaltecido mucho, pero ¿dónde? En la tierra. Con lo cual no ha subido mucho. Si estás en la tierra sujeto a la gravedad, Alá no tiene ningún sentido. Faraón es un faraón de la época. El faraón, exactamente. Barakallahu por la... Mira, suena igual, pero... Pues eso es. Una palabra, Barakallahu. En el norte se utiliza mucho, voy a hacer una cosa de Barakallahu. Barakallahu es gratuita, de una forma gratuita. ¿En serio? Sí, de una forma gratuita, de una forma tal. Y Barakallahu viene de Barakallahu. Y se utiliza mucho en el norte de España. Una de las palabras, por eso te he dicho Barakallahu. Con lo cual... de ahí. Decía lo de la opresión. En la Inquisición, como en cualquier país del mundo, lo que está pasando, vuelvo al tema de Palestina, que están con la mayor opresión, el genocidio que ha habido en la faz de la tierra, tú puedes oprimir físicamente a una persona, pero espiritualmente nunca. La libertad que Allah subhanahu wa ta'ala, fíjate, que ha dado a los espíritus, tú puedes estar en la cárcel, pero con la boca cerrada, con los ojos vendados, atado, pero tu espíritu puede estar volando en todas partes. No pueden hacer la opresión sobre tu espíritu. Y en la Inquisición, como en cualquier opresión en el mundo, tú puedes expulsar a los moriscos. Puede que la gente cambie de nombre, puede la gente que entre al cristianismo, que beba alcohol, que se integre, que se borre su identidad, pero el espíritu está allí. Y algún día, a lo largo de la historia, volverá. Eso es lo que decía este pueblo todo este capítulo de moriscos, ¿no? Que decían, sentimos un llamado, porque es gente que no conocía musulmanes de nada, y de repente empiezan a convertirse al Islam, que claro. Sentimos un llamado porque yo recuerdo que mi abuela, y de hecho hay uno de ellos que sale llorando, porque claro, es descendiente de un morisco que era traidor. Claro. Entonces él descubre eso y sale llorando y al final, subhanallah, ¿no? Todo lo que nos comentas del tema de la opresión, ¿no? Que puede ser una opresión física, pero nunca espiritual, que decía Ibn Taymiyyah, ¿no? Que decía, a mí me da igual que me metan en la cárcel, Jannati fi sadri, da igual lo que hagáis,
tengo aquí todo dentro, da igual donde esté, ¿no? Es que al final es uno de los grandes niveles de imán y de espiritualidad, ¿no? Que eso se va a quedar ahí, que por mucho que tú oprimas a la persona, sus ideas van a seguir ahí. Claro. De ahí la resiliencia de los palestinos, ahora que estamos viendo, con todo lo que está viviendo. Habéis mencionado varias veces, que no sé si de manera consciente o inconsciente, pero hemos estado hablando de Andalucía, hemos mencionado varias veces el aceite, ahora que has mencionado Palestina, vuelves a mencionar la aceituna. Yo creo que este es un símbolo que nos deberíamos de apropiar los musulmanes españoles, que es el de la aceituna, porque en el Corán tienes en la famosa ayat Nur, min shajaratin mubarakatin la sharqiyatin wa la gharbiyya, que es este árbol que no es ni de oriente ni de occidente, que es una luz, que produce una luz. Y yo creo que este es... Y puede ser una metáfora preciosa de la libertad y del derecho a la dignidad en la vida. Completamente. Y eso cualquiera se puede apropiar de él, porque de la libertad, detrás de la libertad no hay una sola forma de ser libre. Y cualquier forma que sea un principio general, no digo universal, porque es universal, es pluriversal de todas las personas, pues todo. Y por supuesto nosotros por principios, el hikmatu dalatul mu'min, aynama wajadaha fahuwa ahqqu biha. O sea, la sabiduría es aquello que cualquiera lo tiene perdido. Y si el musulmán la encuentra, pues él la tiene que utilizar, ¿no? Es el propietario de ella, ¿no? Completamente. Comentabas una cosa que es el miedo, ¿no? Que tienen algunas partes de la población, muchas veces puesto a propósito por ciertos discursos políticos que buscan obviamente pues ganar el poder a base de generar miedo en la población, ¿no? Y entonces siempre está este miedo de que si hablamos mucho del Andalus, como tú has comentado antes, habrá partes del mundo que lo reclamen, ¿no? Y que bueno, que hay gente desde Oriente lejano que van a decir desde ahí que queremos reclamar al Andalus, etcétera. ¿Tú crees que de alguna forma se está intentando reconquistar España y sustituir su población autóctona, como comentan ellos? Me hace muchísima gracia el argumentario de esto. No, porque el mismo, ¿no? Claro, estoy completamente de acuerdo y te agradezco muchísimo de haberlo sacado a colación, porque es que de verdad que es muy interesante, porque hay sectores determinados que lo utilizan. Yo le diría a aquel que piensa esto, ¿no? Voy a recuperar el Andalus y tal. Dices, vale, venga, estoy de acuerdo contigo, vamos a hacerlo, tú y yo. Pero ahora bien, si vamos con este principio, porque el Islam es muy claro. Y si algo es blanco, no puede ser hoy blanco y mañana en negro. Dices, sí, vamos a hacerlo. Ahora, damos derecho a los romanos a que recuperen el norte de África. Y aparte de Egipto. Y buena parte de Siria. ¿O es que tú tienes derecho y los demás no? Porque tenemos que ser coherentes. Entonces, vamos a dejar el Andalus o España ahora mismo como está, que está en buenas manos, que se está gestionando muchísimo mejor como se está haciendo ahora mismo, que podemos estar críticos o no críticos como ciudadanos españoles, pero esa idea de estar enfrascado en la historia y querer vivir en el 2023, en el siglo XVI, esto se acabó. Pero se acabó con esto y es un dato erróneo y es una manera errónea ni siquiera de concebir el Islam, de decir, no, es que quiero vivir exactamente como vivía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Error de partida. El Rasul sallallahu alaihi wasallam era un modelo de vivir en una circunstancia determinada, pero a ti te ha dado los elementos para poder vivir en cualquier época. Es que con esto lo que me estás diciendo es que el Islam vale solamente para hace 1400 años, ahora ya no vale. Con el ánimo de querer hacer algo positivo, lo que estás haciendo es prácticamente anclarte en un punto de la historia. En absoluto, el Rasul sallallahu alaihi wasallam y el Corán y toda la tradición profética lo que nos enseña es que ese es un modelo que ha vivido en una circunstancia determinada. Extrae de ahí cuáles son las herramientas para que tú esto lo puedas utilizar en el 2023, en el 3045 y si vivimos, y en el año 5000. Pero son las herramientas. Eso es lo que hace el Islam fuerte. Y eso es lo que hace el Islam sólido, porque es adaptable. Y yo tengo una frase que la repito muchísimas veces: la supervivencia del Islam no puede ser, aparte de su protección, por supuesto, pero la supervivencia del Islam pasa por la diversidad de las naciones en las que integra. Y por eso un musulmán tranquilamente puede vivir en Madrid, como en Hawái, como en Australia, como en Arabia Saudí, como en el Polo Norte, porque los principios básicos los tenemos todos los seres humanos y no podemos apropiarnos. Eso lo tenemos nosotros y los demás no, queremos compartirlos con la gente. ¿Crees que es un miedo racional que tiene la gente de, oye, es que estos musulmanes tienen más hijos, gente que nos adapta, nos integra y un día van a ser la mayoría y os la vais a comer? Esto lo dijo Marie Le Pen
Y lo curioso es que me lo dijo un joven, estando en un taller, y me dice, es que creo que vamos a ser los mayores y tal, y no sé qué, o sea, la mayoría aquí y tal, y lo dijo Le Pen en la antigua, o sea, la anterior, no es esta campaña electoral, sino la anterior. Se llama la teoría de la sustitución, la teoría del reemplazo, exactamente. Bien. En primer lugar, yo hablaría con el ministro de Seguridad Social y le diría, ¿es bueno o no es bueno tener muchos cotizantes o pocos cotizantes? Eso es lo primero que haría. Y con Hacienda, con el tema de impuestos. Porque cuando tienes una tasa de natalidad muy alta, eres un país fuerte, eres un país joven y no tienes toda esta España despoblada, que ahora mismo en diferentes provincias y capitales de provincia en la que te ofrecen hasta una casa para poder ir ahí y llevar tus hijos y te dan el colegio gratis y te dan hasta la casa. Te facilitan hasta la casa. Bien. La teoría de la sustitución la utilizan mucho más en Francia. Y ayer mismo estaba haciendo el repaso de este dato, subhanallah, sin saber que iba a sacar a colación por otros temas. Bueno, el guión no te lo hemos dado para que... Claro, no le hemos dado nada del guión, de hecho no hemos comentado nada. Y es la primera vez que no tengo ninguna idea. También os digo que venía yo, digo, ¿de qué vamos a hablar? Porque, subhanallah, antes, pues yo qué sé, vas a un programa de televisión o radio o lo que sea, pues tienes una idea. Más o menos dices, bueno, voy a hablar de esto y en esos parámetros. Aquí he venido como una hoja en blanco. Digo, bueno, le he escrito, de hecho, hoy a las 3. Oye, nos vemos esta tarde, ¿no? Muchas gracias por... Exactamente. Pero bueno, está bien porque da la espontaneidad y la naturalidad con la que alhamdulillah, este podcast quiere tratar las cosas y me parece fundamental. Esa teoría, ayer, estaba viendo los datos del Instituto equivalente aquí, Nacional de Estadística, el 90% de lo que son, o lo que dicen que son extranjeros, son franceses. En Francia hay el 10% solamente de extranjeros. Y de este 10%, solamente el 7% son de parte de, estamos hablando de 60 millones, o 65 millones, vienen del norte de África. Del 10%, solamente el 6%. Menos, o sea, más o menos un poco más del 50%. Y el 90% son españoles, son franceses en este caso. Ahora bien, en ese discurso político, quizás lo que se quiera decir que hay demasiados musulmanes en Europa, o hay demasiados musulmanes en Francia o en España. Que eso es otro discurso. Si usted como político tiene un problema con una religión, dígamelo y dígame el por qué. ¿Qué miedo tiene usted a esa religión? Pero no me haga hablar o no me hable usted de la inmigración en general, para determinar tu proyecto político, que luego sabes perfectamente que cuando llegas al gobierno no vas a hacer absolutamente nada. Giorgia Meloni, a la primera ministra de Italia, todo el discurso que tuvo contra la inmigración en la campaña, no sé qué, no sé cuándo. La primera medida que ha tenido es, no, vamos a establecer contacto con Túnez y con Libia y vamos a llegar a un acuerdo, que la inmigración la necesitamos y la mano de obra la necesitamos y vamos a ir por cuotas y vamos a repartirlas por Europa y tal. Pero es que yo algo que no entiendo es por qué le echan. O sea, sí, los inmigrantes tienen muchos hijos, vale. Los nacionales. Pero los nacionales no tienen muchos hijos. ¿Es culpa de los inmigrantes? Pues ten muchos hijos tú. Claro. Ten muchos hijos tú. No, es que la economía va mal. Es que los inmigrantes. Realmente los inmigrantes, según estudios de hace unos pocos años, cobran el 1,1% de lo que es la seguridad social y aportan el 10%. Claro. Es decir, que sale un positivo neto del 9,9%. Aportan, por lo que yo entiendo, que tú eres más de económicas, pero los datos que tengo aportan 8 veces más de lo que ellos tienen como prestaciones. O sea, esos son datos de la seguridad social. Que al final la diferencia realmente por los hijos es más bien de ideas que otra cosa. Si un español promedio, de alguna forma, joven, que se independizan tarde, tiene un pensamiento más individualista de yo quiero vivir bien, yo quiero tener tal, yo quiero hasta un coche, y obviamente si quieres tener el último vehículo, la mejor casa, vivir con tu pareja viajando, pues es incompatible con tener hijos. Entonces, a lo mejor la nueva generación, la conversación es por qué la nueva generación está dispuesta a sacrificarse menos que la anterior, y eso no tiene nada que ver con el Islam. Y eso es un problema de la juventud, en general, incluso que nos está afectando a nosotros mismos, con lo cual se ve muchas veces desde fuera, oye, estos jóvenes tienen muchos hijos, pero es que la siguiente generación no está teniendo tantos hijos como la anterior. Claro. Y la anterior, nuestros padres, o sea, mis padres, nosotros somos 4, pero es que mis padres son 8. Sí. Y los anteriores, porque obviamente la gente vivía menos, se tenían más hijos porque dependías para vivir de los hijos. Entonces, al final es un cambio generacional y cambio de ideas, etcétera, que siempre se acaba achacando a estos inmigrantes tienen muchos hijos, es que son un montonazo de prejuicios, pero justo, mira, estamos aquí en este podcast rompiendo con esos estereotipos y que
seguramente mucha gente en casa esté diciendo, ostras, qué bien hablan estos... moros. Los moros que hablan. Estos moros, ¿no? No pensaba yo que estos moros hablasen tan bien. Y qué curioso. Claro, Pero claro. bueno, muchísimas gracias, Ahmed, por haber venido a este podcast. La verdad que lo hemos disfrutado cada minuto. Yo tengo dos peticiones para ti Sí. y me gusta pedir mucho. La primera es que he visto un programa hoy que no sé por qué no ha continuado, que no sé cómo se llama, De pero Atame. era, Atame. era un programa de Sí, Ramadán. el de Ramadán. Era sí. Ramadán y que tenía una muy buena producción. Me ha dado mucha pena verlo porque se Es producía verdad. muy bien y tal. Mashallah. Y te he visto recitar y recitas muy bien. Bueno, pues eso tiene una historia porque el hermano que recitaba en ese momento, no sé si contarlo, pero bueno, al final tuvo un tal y tenía que irse. Ah, bueno, pues te vamos Y a esto, pedir y esto recitar. no, y la recitación esa, subhanallah, era a las 4:30 de la mañana, que grabábamos los capítulos, 3 capítulos, en 3 días. Más- Cuando deberían, pues, por lo Yo que... lo evito por tema creatividad. Claro, ideas, es, etcétera. es un trabajo brutal del hermano Hassan, mashallah, Atame y todos los compañeros, un equipo técnico maravilloso, mashallah alehum. Y la hermana, mashallah, usted que está como mucho más preparada que nosotros y que yo personalmente, y que es una persona, mashallah, que es muy especialista, pues estaba resfriada y no podía recitar. Y digo, si el que peor voz tiene en ese momento soy yo, pues dice, ¿ves? Es que necesitamos rellenar. Digo, va por ahí. Pues si hay para rellenar, pues rellenamos. Así que, No, barakallahu te había- fik, gracias Te voy a por escuchar recitar y dije, oye, recita muy bien. la... Y digo, a ver si no recita algo. Y luego, lo segundo es, ¿por qué no funciona ese programa? O sea, No es que no funciona, porque lo que has dicho de este podcast, que espero inshallah que tenga mucho éxito, es autofinanciado. Ah, vale. Y es de una envergadura brutal de alquiler Claro. de equipos, de cámaras, de la zona donde dormíamos, de tal. Y bueno, la gente que ha ido ahí totalmente de una forma benévola, nadie ha cobrado absolutamente nada y todo lo contrario, la gente ha dejado de su bolsillo de la parte técnica. Nosotros, alhamdulillah, nos han cuidado muy bien, muchísimo, y mashallah alehum. Y iba a ser el siguiente programa justamente el año siguiente, pero bueno, pues se programó todo, mashallah, con el hermano Hassan y tal, y el equipo técnico, pero bueno, pues económicamente pues no llegaron los hermanos. Y Por la eso es idea, inshallah, importante- Por eso es importante lo que Eso hemos es. dicho en la introducción, apoyar. Eso es. Porque a mí, yo sé que en tu caso, como profesor, etcétera, puedes ejercer de otras cosas, pero es verdad que hay hermanos que se están dedicando 100% a investigación Sí. islámica, que van a charlas, que incluso en algunas charlas no les pagan ni el transporte y van de forma gratuita. Es una realidad. Y no se les cuida. Y verdad. me da pena porque hay gente muy preparada en España Sí. que no se puede dedicar 100% a esto y que sería una buena... un buen beneficio para la comunidad musulmana española que esta gente pudiese hacer su trabajo. Entonces decía, ostras, si nuestra propia comunidad no está dispuesta a pagar por cursos, por charlas, por aprender más sobre Islam, ¿qué nos va a apoyar? es verdad. Y os tenéis que apoyar también, vosotros que estáis con las iniciativas de startups o de podcast o de las que estáis haciendo estas iniciativas, de conectaros, de hablar entre vosotros y cómo podéis ayudaros unos a otros. Porque ya te digo, el equipo de Atame es un equipo brutal. En todos los sentidos lo conocéis perfectamente. Ya te digo, tanto el hermano Hassan como su equipo. Y los trabajazos que hacen, el tiempo, los viajes, esfuerzo y todo del bolsillo. Yo muchas veces digo, pues... yani, espero que veas el hasanat que estás teniendo, porque es que si no, es muy difícil, subhanallah, ver el hurqa, ¿no? Esa inquietud que tiene un joven que quiere, que está en Barcelona, que está aquí en Madrid, que tal, se mueve, yani, mashallah, con las grabaciones, y al final, pues por la limitación de esto, Nosotros vamos económica, a... mashallah, Nosotros ahora mismo no lo sabemos, ¿no? Pero seguramente en un futuro, como se hace en el Reino Unido, de momento mi hermano ha puesto 10 euros. O sea, Mashallah. ya es la primera aportación. que Escucha, tenemos. más vale devolverlo, tenéis el patrón en la descripción. Pero seguramente busquemos de alguna forma de que esto se autofinancie, porque claro, si tú te pones a contar las personas que tienen que trabajar detrás, Claro. etcétera, pues obviamente yo puedo entender que con más producción que esta, que la Eso que sí, tenemos, claro. es inviable, y en el Reino Unido todo el mundo se apoya entre sí. Es Claro. decir, tienen ahí sus estos, el que puede donar, el que no, y al final tienes que entender que cuando tú donas a un creador de contenido que te gusta, sea Ahmed, sea Tufik, sea Hisham, Sí. esa gente se compra una cámara, un micro, para hacer más vídeos para el Totalmente. resto de las personas. Entonces, Totalmente. si tú puedes apoyar a estos divulgadores a que estudien más, vas a recibir más vídeos. Está claro. Y el problema que tenemos en España, el principal problema y uno de los mayores problemas por los que hemos abierto este podcast, es que no hay contenido en español verdad. en Islam. Tú te vas al Reino Unido, tienes páginas y Sí, páginas. Y mashallah. aquí en España no tenemos casi nada. Pero porque vosotros estáis abriendo el camino. Sí, la primera generación esperemos no es que- mucho más fácil. No, pero es una realidad, no es otra cosa, porque en Reino Unido es la quinta generación.
Entonces, prácticamente esa generación no tiene nada que ver con sus países ni con la forma de sus padres o sus abuelos. Pero vosotros aquí no hay nadie que ha hecho, no digo podcast como tal, pero hace 20 años eso no existía. Claro, ni formato ni portal. Entonces, estáis abriendo el camino y cuesta 10 veces más hacer lo que estáis haciendo ahora sin que nadie os apoye, sin que tengáis un modelo. Estáis inspirando en Estados Unidos, en Reino Unido, en otros, y más o menos de vuestra creatividad, que no es poca. Pero estáis abriendo este camino. Pero estoy seguro que, inshallah, vuestros hijos, cuando vengan, esto ya será al menos un 50% menos. Yo como idea lanzo, solamente en 2 segundos. Bienvenidas todas las ideas. No, para nada. Respecto a esto, pues poned algo de fundraising o lo que sea ligado al podcast, que sea de acceso como voluntario, y oye, pues alguien que le apetezca o qué tal, que vea el podcast, que le guste, pues oye, pues puede aportar 2 euros, 100, 1000, lo que pueda. Pues que sea de una forma altruista. Nosotros y que tengan esa capacidad. Lo vamos a hacer, no sé en qué capítulo, pero lo haremos. De momento está autofinanciado por mí, por mi hermano, con su pequeña aportación. No, ha sido más aportación, pero no lo quiere decir. Ahora cuando termines quiero añadir una cosa con respecto a... Ha sido más, pero no lo quiere decir. Me quería dejar mal delante de cámara. Pero la idea... Eso es para que tengas más hijos. Eran 15, no eran 10. Pero bueno, la idea de este podcast es que si en algún momento recibimos, lo que vamos a hacer con ese dinero es invertirlo en el podcast. Si tenemos que desplazarnos, oye, pues mira, nos gustaría hacer, nos encantaría hacer el podcast con Adiva, ir a la alquería de los Rosales. Si no sale, lo vamos a pagar nosotros, porque lo vivimos. Si algún día podemos ir a otro país, entrevistar a un Said Kameli o un Mohamed Dedu, oye, nos encantaría, pero claro, vamos a empezar poquito a poco, y lo que queremos sobre todo para nosotros, lo más importante, es gente como tú, que los jóvenes quizás desconocen. Oye, es que me parece es una figura que cualquier chaval le gustaría estar escuchando horas y horas. Y que a lo mejor no hay tanto contenido sobre ti, etcétera. ¿Quieres hacer un poco de publicidad? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden...? ¿Esta de aquí es tu cámara? No, nunca he hecho publicidad, ni me gusta hacerla, ni... Bueno, pero estás en los congresos, estás... Sí, bueno, donde estamos, nosotros tenemos un proyecto, se llama ITGE, y bueno, pues soy uno de los voluntarios del proyecto. Es un proyecto aquí en Madrid, llevamos 8 años de trabajo en el terreno. Lo que hacemos es una formación a los jóvenes. De hecho, inshallah empezará ahora la semana que viene. Tenemos la graduación del 3er año y empieza el nuevo curso inshallah en enero, creo que a mediados de enero. A mediados de enero, perfecto. Este podcast más o menos saldrá sobre el 4 o algo así, o sea que pues seguramente estará ahí, pues entonces la misma semana del podcast. Y lo que damos es precisamente estos tópicos, ¿no? O sea, damos una formación espiritual, introducción a las ciencias del Corán, introducción a Radd al-Shubuhat, todo aquello que uno no se aclara mucho, introducción a las ciencias del Hadith, de clases de jurisprudencia, damos habilidades sociales, arte de la oratoria, damos cómo gestionar una asociación, actividades extracomunitarias, tenemos los fundamentos de la fe, fundamentos de la creencia. Y luego, pues, debates, sobre todo. Y quizás la particularidad que hablaría del curso, porque la gente innovadora y esto no está aquí. Yo más o menos aporto lo que aporto aquí, más o menos. Voy a veces, contesto preguntas y me voy. Pero en la creación que han tenido, el curso es dinámico. Es decir, no tenemos un curso estático, sino que cada año, en función de lo que nos pidan los jóvenes, dicen, queremos más de esto, queremos más horas de esto, pues se van amoldando. No solamente es estático, porque queremos responder a las expectativas. Oye, qué bueno, pues qué buena pinta. Sí. Para mirarlo, para apuntarnos, ¿eh? Yo quiero añadir algo con esto, y bueno, y espero no tirarnos demasiadas rosas, pero sí que no tenemos la comunidad que tenemos en Reino Unido, no tenemos la financiación, no tenemos todo ese tipo de cosas, pero yo creo que sí que estamos abriendo el camino. Creo que vamos a crear algo nuevo. Creo que se va a escribir sobre esto de verdad. O sea, porque creo que lo mismo somos nosotros. Y a lo mejor nosotros no somos los importantes, pero lo ve a alguien y de repente se inspira y dice, joder, me ha molado esto que han hecho los chavales. Y lo empieza en otro sitio y se empieza a crear una especie de movimiento. Y empieza aquí en Madrid, va a Barcelona y de repente ya es algo que no era lo que era antes. Exactamente. De repente ya los musulmanes empiezan a ser de otra manera y no es solo eso. Y no es solo eso. Y no solo eso. Has dado en el clavo de un hadith de Nabi sallallahu alaihi wasallam, y creo que este es el motor que nos mueve a los musulmanes. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Aquello que traza un camino o traza un hábito bueno tiene el hasanat, o tiene la recompensa que él hace, y todos aquellos que vienen después y la hacen. O sea, con lo cual, inshallah. Quiero que hagas y luego voy a hacer una petición. No, simplemente me iba a decir que ya no solo eso, sino que en esta comunidad todas las personas, y he de decirlo, hasta el día de hoy, incluso Adiva, que la escribí,
todos nos han recibido con las manos abiertas. Alhamdulillah. Nadie nos ha dicho no o tengo una agenda muy apretada y yo, de verdad, Alhamdulillah. ni soñaba tener los primeros 5 episodios Alhamdulillah. porque pensaba, bueno, a lo mejor tenemos que hablar mi hermano y yo durante una hora y iremos convenciendo a las personas a acudir. Pero la verdad que todos, incluido tú, nos han facilitado muchísimo el venir al podcast. Algunos de ellos han venido desde partes muy lejanas. El catedrático Ignacio Osorio vino desde muy lejos hasta aquí, hasta una nave abandonada, con 2 chavales que no conocen de nada. De hecho, tú no sabías ni de lo que íbamos a tratar. Entonces, también agradecerte sobre todo el esfuerzo tanto a ti como a todos los que han venido, que estéis poniendo que al final el podcast va sobre vosotros. Nosotros simplemente somos los que damos voz. Felicitaros por eso y deciros solamente dos puntos. Y esos 2 puntos son, para mí, aparte de constructivos en el sentido de la personalidad del ser humano, es el punto de partida y el punto de llegada de todos los que estamos aquí y con lo que hacemos. En primer lugar, es tener el ikhlas, la sinceridad con Allah subhanahu wa ta'ala, y lo que estamos haciendo, pues no lo hacemos simplemente porque lo que habéis dicho al principio, no es por una labor económica. Ojalá que venga también un retorno económico, pero es tener el ikhlas. Y el segundo punto, que incide prácticamente en el anterior, muy relacionado, hay una alim que hace poco, unos meses, que terminó de escribir el Qur'an al-Karim. Perdón, de tafsir, el exégesis del Qur'an al-Karim en árabe. Le costó casi 18 años. Y me gustó muchísimo una respuesta que cuando le preguntó la periodista, dice, ahora que has terminado el tafsir, esta exégesis del Corán y tal, mashallah aleik y tal, dice, ¿cómo concibes tu tafsir, que hay muchísima gente que te critica personalmente por tu ideología y por forma de pensar, y cómo lo vas a colocar entre los cientos de tafsires que hay, de Ibn Abbas, de Ibn Kathir, de todos los que hay? Sí. ¿Cómo lo vas a hacer llegar, ¿no?, a esta altura? Y contestó con una frase, subhanallah, con una ayah, de hecho, dice, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Aquel que realmente no es nada, pues desaparecerá. Y aquello que realmente pues beneficia a la comunidad o beneficia a la gente, pues se quedará, se implementará. Y por lo tanto, pues espero, inshallah, que vuestro podcast sea de lo segundo, que beneficie a la gente y que siga, inshallah, muchísimos años, inshallah. Completamente. De hecho, simplemente todas las grandes obras que tenemos, tienes la famosa Muwatta de Imam Malik, que la deja ahí en la Kaaba y dice, si tiene algo de bueno, que traiga de bueno. Y la Yolumía, que también se dice que la tira al mar y que si tiene algo beneficioso. Y yo creo que, inshallah, espero que esto sea algo beneficioso y que por eso se haya facilitado tanto. Esa es tu cámara, te voy a pedir si nos puedes recitar algo. Eso es recitar, ¿verdad? Primer verso que se te venga a la cabeza, lo que tú quieras. Eres libre en este podcast, no te sientas oprimido o que te estamos coaccionando. Esto no que lo estaba estamos en el haciendo. Esto sí que es una coacción. Es una coacción, sí. Tayyib, sí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. الله فيكم. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Muchísimas gracias por habernos dedicado
estas palabras en este podcast. Solo nos queda para acabar las 3 preguntas que hace mi hermano al final del podcast, es su sección. Así que cámara, por favor, 3 preguntas simples para Ahmed. La primera es, ¿con qué sahabi te identificarías? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. ¿Por alguna razón? Bueno, aparte de que él es Thani Ithnain, es decir, el segundo de dos. Me identifico con 2. No quiero alargar la respuesta, me identifico con 2. Abu Bakr Siddiq, en primer lugar, porque es de los primeros, es el único que creó, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, creó en el profeta sin tener ninguna expresión de duda en su cara. El Rasul sallallahu alaihi wasallam decía que todos los que aceptaban el Islam como venían con una duda. El Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu no tenía absolutamente ninguna duda. Y en segundo lugar, me identifico con él por el tema de la absoluta entrega a la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Su hija estaba metida en el ajo. Su mujer, su otra hija que la dio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego el hecho de acompañar. Y me gusta de él sobre todo el wafa, la lealtad. Siempre la ha tenido con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y me identifico con Bilal, y esa historia la repito muchísimo. No sé si me da tiempo, en 30 segundos os la cuento. Sí. Resume todo lo que hemos hablado, subhanallah, la historia de Bilal. Subhanallah. Bilal radiyallahu anhu, en su origen, hablamos nosotros de Bilal solamente cuando era esclavo, y desde esta época, desde que era esclavo, y luego pues cuando Rasul sallallahu alaihi wasallam pues le da, digamos, esta importancia en el Islam, ¿no? Pero Bilal radiyallahu anhu, este es el extranjero, el inmigrante, el sin papeles, porque él estaba en el Habasha. Sus padres eran de los príncipes del Habasha, de Abisinia. Y bueno, pues hay una algara que les atacan y le llevan a él preso, y bueno, pues al final se le vende. Y luego pues viene el negro, el sin papeles, el indocumentado, el que prácticamente no le da ningún derecho, y empiezan pues a castigarle, pues a explotarle y todo eso, ¿no? Y hay 2 escenas en las que estas, subhanallah, denota la grandeza del Islam y la reparación moral. La escena en la que él está subhanallah, pues tirado de espaldas, ¿no? Atado por pies y manos, y le ponen 3 o 2 rocas muy grandes que no podían ni respirar, y le decía, ¿quién es tu Dios? Y él elige esa palabra, Ahad, Ahadun, Ahad, Ahadun, Ahad, como el mayor desafío, ¿no? Y luego pues sufre pues todo lo que ha sufrido, y viene Abu Bakr Siddiq, por eso relacionó a los 2, le compra, y ya luego pues le deja libre. Esta es la escena primero. Está en el desierto a 50 grados y las rocas, y él diciendo Ahadun Ahad. Va después, en el Islam viene Fath Makkah y demás. El que ve el adán en el Islam no es Bilal, sino el otro sahabi, Abdullah, no me acuerdo exactamente del nombre completo, pero es Abdullah. A Rasul sallallahu alaihi wasallam le dice, no vas a decir tú el adán, aunque lo hayas visto en el sueño, lo dice Bilal porque tiene mejor voz que tú. Ojo aquí al detalle. Rasul sallallahu alaihi wasallam le pide a Bilal que suba con sus pies y pise el Kaaba. Nunca se ha hecho en la. Antiguamente la gente sube en un montículo, sobre una roca, algo un poquito alto, para llamar o para dar su discurso y tal. Pero Rasul sallallahu alaihi wasallam se quedaba con la imagen que tenía Bilal radiyallahu anhu del esclavo, del negro, del humillado, y le dice, pisa con tus pies al Kaaba. Y el detalle está en que Bilal radiyallahu anhu pisa con sus pies el templo más sagrado, hace el llamamiento de lo más sagrado, que es el salat, con las palabras más sagradas, que es el adán, delante del más sagrado, que es el Rasul sallallahu alaihi wasallam, a lo más sagrado, que es para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y esa es la reparación moral de estar debajo de las tierras de shirk y de la injusticia, a pisar el templo más sagrado, subhanallah, con sus pies. Completamente, subhanallah. Esto es lo que dice Allah. Y queremos hacerle las condiciones fáciles a aquellos que han sido oprimidos en la tierra y hacerlos líderes. Con esto nos llevas a la segunda pregunta. Tienes un minuto con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué le dirías? 1 minuto, 60 segundos. Yo no le diría nada. Le dejaría que él hable y que me diga lo que él quiera decir. Y espero antes de morir, inshallah, y este es uno de los sueños que tengo en mi vida, al menos verle en el sueño y que me acompañe, inshallah, en esta vida. Pero no hablaría delante de él porque no soy digno ni siquiera para decirle nada. Simplemente le quedaría, mirándole en la cara y que me diga lo que él quiera. Sallallahu alaihi wasallam. El último, eres filólogo. ¿Nos podrías decir cuál es tu obra favorita de clásica española? ¿Española? Sí. El Quijote, pero por muchas razones. ¿Por qué? Pues el Quijote porque
Se habla que el Quijote lo escribió Miguel de Cervantes. Sin embargo, Miguel de Cervantes habla de Sidi Hamiti Benengeli, que es Sidi Ahmad el-Injili o el Bedinjani, depende de cómo, que era un judío, dicen que era morisco. Y a lo largo de la historia hay la huella morisca de los musulmanes en la obra del Quijote. Recomiendo a la gente que la lea, pero no una lectura folclórica, que lo lea, y que estudia la vida de Cervantes, porque estuvo en Argel 3 años, dicen algunos 5 años, en la cárcel, se enamoró de una tal Aisha, se enamoró de una tal Fátima, y todo eso, en sus poesías está Fátima, está Aisha, está nombres árabes, y quien traduce posteriormente o quien ayuda a que se entienda el Quijote desde los manuscritos era un morisco. Por lo tanto, es profundamente morisca. Qué bueno. Profesor Ahmed Fattur, muchísimas gracias por ayudarnos a recuperar aquello que hemos perdido, por esta magnífica conversación en la que tanto mi hermano como yo hemos aprendido un montón. Gracias por darnos de tu tiempo y por haber venido hasta aquí. Y dejo con el cierre a mi hermano. Y por último, para todos aquellos que nos estéis escuchando, suscribiros, que es gratis. Darnos ahí dejarnos algún comentario. También tenemos Instagram, TikTok, todas las plataformas disponibles para vosotros. Y cualquier duda o sugerencia también es bienvenida. Podéis escribirnos, algún invitado que queráis que traigamos, alguna persona que quiera venir también al podcast, bienvenido sea. Y bueno, como decimos siempre, nos vemos pronto en La Última Medina.